Nosotros tenemos ahora un bono en cartera que se llama, que no he visto nunca en mi vida, ni creo que voy a volver a ver en todos los años, un bono mejor risk reward. Creo que vamos a sacar un 40% anual en un año en un bono de renta fija. Mucho mejor que la acción, muchísimo mejor. ¿Pero por qué? Creo que va a pasar en septiembre, octubre. Solo con 3.000 euros de inversión hoy, para tu hijo, cuando tenga 67 años, a una tasa del 7 largo, que era lo que había hecho el SP500, tendrá 3.000 euros cada mes durante 25 años. Como nunca hemos hablado de esto y me parece muy interesante, cuando miras bonos corporativos, ¿qué es lo que miras en la empresa para saber que te lo van a pagar, que no te va a meter un pufo? ¿O qué es lo que miras en sí para invertir en bonos corporativos? Entonces el bono normalmente ves a la acción que está cayendo un 20% y el bono ni se mueve. Es que eso la acción lo va a devolver porque el bono te está diciendo que no hay riesgo. Pero cuando ves el bono caer y demás, entonces es cuando tienes que asustar porque el inversor sofisticado te está diciendo que aquí hay un gran riesgo de ampliación de capital. Yo creo que lo que hay que hacer es comprar buenas compañías, como dice Warren Buffett cuando estén en la mesa de operaciones, ¿no? Ahora mismo, compañías que tienen muy buenos negocios, que el mercado a lo mejor no les está prestando atención porque tienen algún problema temporal, y aquí es la palabra clave, temporal. ¿Cómo sabes que es un problema temporal y que no es una trampa de valor que te vas a comer, básicamente? Y cuando te has dado cuenta de que el problema no es temporal sino es estructural, vendes. Y da igual si estás perdiendo 50, si estás perdiendo 80 o si estás ganando un 15. Que nosotros hemos vendido errores ganando dinero, ¿no? Si la tesis ha cambiado y no ha migrado a bien, y que vayas, hay muchos peces en el mar, ¿no? ¿Para qué insistir ahí? Hay tesis muy buenas, ¿no? Por ejemplo, es una inversión que valdrá 10, 15, 20 veces más de lo que está cotizando, da igual cuando lo digas, ¿no? Pues justo te quería preguntar sobre Grifols. Venía en el avión con el run run en la cabeza preguntándome si tenía Grifols desde antes del short report de Gotham o después. Y en mi opinión, y esto es personal, Gotham estaba enganchado, se quedó pillado, porque ellos estaban cortos con la idea de que, oye, este negocio va mal y aquí ha habido un red flag de manual porque el tío que entró en 6 meses o en 8 meses ha cogido y se ha ido, porque salen buenos resultados y boom. Entonces los de Gotham dicen, ¿ahora qué hacemos? Estaba cenando con unos amigos, Gotham siempre te lo avisa el día anterior. Voy a fastidiar a una empresa española de estas condiciones, y todos estaban en ACS, Florentino, lo cual yo no la he mirado nunca, pero vamos, es un término complejo. Bueno, era Florentino o era Grifols. WIR ya está aquí. Si te falta tiempo para analizar empresas, no sabes dónde encontrar información y encima te falta convicción para invertir, esto es para ti. ¿Qué es WIR? Pues básicamente WIR es un servicio de análisis de empresas e industrias. ¿Qué hacemos? Pues básicamente lo que hace JP Morgan o Goldman Sachs, pero para el inversor retail. Y sin tener que pagar miles de euros. Es decir, investigamos, analizamos y filtramos las mejores empresas de calidad del planeta y luego tú ya decides qué hacer con esa información. Y por si fuera poco, WIR también incluye una comunidad privada donde hablar sobre inversión con más personas como tú y además webinars exclusivos solo para la comunidad con profesionales del mundo de la inversión. Es decir, si te traemos la tesis de Evolution Gaming, te traeremos a un experto en Evolution Gaming para grabar un webinar y que tú puedas preguntarle lo que tú quieras. Si te interesa y crees que WIR es para ti, y probablemente lo sea si estás escuchando este podcast, tienes toda la información necesaria en la descripción. Y dicho esto, seguimos con el podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Territorio Inversor, el podcast de WIR Stocks. Hoy tenemos el placer de estar con Gabriel Castro, gestor de Sigma International y Gamma Global. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí. La verdad que me han hablado muy bien y además he visto un par de capítulos y me ha encantado, y un placer estar con vosotros. A nosotros también. De hecho, creo que fueron los Oro y Dani Tello. Tienen que traer a Gabriel, Pues nada, vamos a traer a Gabriel. Por cierto, hoy estoy ronco, son los carnavales de Tenerife, entonces por si acaso notan algo raro. Sí, no estás muy fino hoy, ¿no? No, estoy... Ayer estaba peor, cosas como son. Pero bueno, tenéis la edad aún. Así que nada, yo creo que lo mejor es empezar por la pregunta más típica y la más abierta, yo creo que también la más complicada de todas. Que ¿quién es Gabriel Castro y bueno, cómo has llegado hasta aquí? Pues yo soy, como habéis dicho, gestor de Sigma International y Gamma Global en Singular Bank, ¿no? Actualmente esos dos fondos tienen 150 millones bajo gestión, con diferentes estrategias o un público objetivo completamente diferente, que si queréis luego pues entramos en detalle, ¿no? Pero bueno, ¿cómo he llegado aquí? Pues la verdad es que es una historia larga, ¿no? Pero bueno, como todos, yo al final ya tengo 35 años y empecé a invertir con 18. ¿Por qué empecé a invertir con 18? Pues yo empecé a estudiar una carrera, ingeniería industrial,
y porque tenía al final pues un perfil muy matemático, una mente más matemática y una idea ya en ese momento de emprendimiento. Yo admiraba mucho a mi padre, que él tiene negocios de ladrillos, y me gustaba, ¿no? Seguir un poco, a lo mejor no en el mundo del ladrillo, pero sí que seguir un poco pues esa cultura de emprendimiento que había en la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues dándole una vuelta, pues digo, oye, ingeniería industrial es la mejor carrera para coger esto y darle una vuelta y profesionalizarlo un poco más, ¿no? Pero bueno, a los 2 meses, llámese porque no soy muy disciplinado o no era muy disciplinado en ese momento en cosas que no tenía 100% de interés, que yo creo que es algo que pasa a todos los jóvenes, ¿no? O bien porque la enseñanza en España, que también tengo que criticarlo, pues no es la mejor. Yo he estado también en Estados Unidos y en Reino Unido y lo he visto allí de primera mano y imparte mucho más práctico, muy diferente. Pues a los 2 meses, o también bien, y ponemos este tercer punto, porque era la primera vez que salía del pueblo. Yo vivía con mis padres de un pueblo de 12.000, 13.000 habitantes que se llama Carlet, y de repente voy con los amigos de alquiler a Valencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es un cambio bastante bueno. Así que quizás esos 3 factores me dijeron que a los 2 meses decirle, papá, mamá, esto no es lo mío, ¿no? Aquí no voy yo a seguir estudiando porque no me engancha la carrera, ¿no? Y bueno, en vez de perder el año, ¿no? Y estar haciendo otras cosas, pues me dijeron, oye, pues dedícate a estudiar inglés, que al final es el idioma del futuro y lo corroboro. Y pues bueno, pues tenemos unas inversiones en bolsa, dale una vuelta, ¿no? Ya que pues mi padre me decía, yo estoy muy ocupado en la operación, en el negocio, pero hay un excedente de tesorería que no estamos invirtiendo y pues dale una vuelta, ¿no? Y bueno, pues empecé con 18 años, estamos hablando del 2007, pues empecé a investigar, ¿no? Y ahora no había lo que hay ahora, que es muy, muy sencillo, incluso en vuestro blog, ¿no? Es muy sencillo entender cómo invertir. En ese momento era todo análisis técnico. Yo empecé en un curso de intereconomía, que no sé aún ni si sigue existiendo, de análisis técnico. Y ahí, bueno, pues empecé a formarme y tal, lo cual no entendía muy bien porque era un poco, desde mi punto de vista, cada uno tiene... Pero bueno, era como apostar, ¿no? Porque, oye, porque hoy sí, porque hoy no, con unas líneas, con unas figuras. Luego, a partir de ahí ya fui un poco evolucionando, entré también en ADE y me permitió una licenciatura, me permitió tener el tiempo para, al mismo tiempo, formarme. Y entonces empecé a evolucionar muy rápidamente hacia patrones. Lo que buscaba era patrones, un poco trading más quant, ¿no? Buscar patrones, y como esos patrones normalmente tenían una consecuencia en el precio de al alza o a la baja, pues intentabas detectar esos patrones y beneficiarte. Pero seguía viéndolo como que al final eso no podía ser el mercado, ¿no? Y muy rápidamente, en el 2008, escuché una charla de Paramés y Guzmán, en la que fue sorprendente, ¿no? Porque estaban perdiendo una barbaridad de dinero a todos sus clientes y todos sus clientes aplaudiendo, ¿no? El discurso. Y de verdad ahí es cuando hice clic en el mundo del value investing, y ahí sí que lo entendí, ¿no? Esa cultura de emprendimiento, eso era la bolsa, ¿no? Tanto ayudar a los empresarios o ponerte el gorro de empresario y realmente pues invertir desde un punto de vista lógico, fundamental, value investing, llámale como quieras, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya sí que realmente empecé a desarrollarme. Al principio con menos capital, luego a medida que iban funcionando las estrategias o que iba generando rendimientos, pues mi padre iba aumentando el capital, la familia también, incluso también amigos. Y bueno, pues a partir de ahí pues yo termino ADE en la Universidad Politécnica de Valencia, y entonces intento entrar en el mundo financiero, ¿no? E intento darle otra vuelta y profesionalizarlo un poco más, ¿no? Porque yo digo, oye, yo leía, ¿no? A Warren Buffett, Druckenmiller, hedge funds, todo, y decía, no puede ser, o sea, hay que darle una vuelta más a esto, ¿no? Para realmente pues maximizar el retorno. Y bueno, pues intenté entrar en el sector, pero este sector, como estaba comentando antes, pues necesita mucha titulitis, ¿no? Yo pues en ese momento tenía una carrera en una universidad pública, lo cual desgraciadamente pues no te abre muchas puertas, ¿no? Y al mismo tiempo mi hermano, por motivos personales, había conocido a una chica en un crucero y demás, había tenido la suerte de terminar estudiando en Barcelona en ESADE, con la curiosidad de que nos llevamos 11 meses y salimos al mismo tiempo al mundo laboral.
Pues la realidad es que mi hermano en ESADE lo contrataban de todos los sitios, lo llamaban de todos los sitios, y al final trabajó en Suiza, en Zurich, en VS 10 años, y a mí no me llamaban de ningún sitio, y eso que yo pues tenía muchísimo más experiencia, más trayectoria, más track record, ya enseñaba mi cartera gestionada con muy buenas rentabilidades y no había manera en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, entendí cómo funcionaba. Yo venía de la pública, el salto es muy grande, ¿no? Entendí, no tanto a nivel de enseñanza, sino más a nivel de mercado laboral. La pública parece que está discutida con el mundo privado, quizás ahora cada vez está esto ligeramente cambiando y la privada se dedica a suministrar talento al mundo privado, ¿no? Entonces, la enseñanza como tal no es tan diferente. Yo salí muchísimo más preparado que mi hermano, no solo por los conocimientos de la escuela, sino por los que había formado yo, pero claro, mi hermano tenía ese sello, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente cuando entendí cómo funcionaba el mundo y ya yo sabía a lo que me quería dedicar, pues me lo saqué todo. Me saqué el EFA, el CFA, toda la primera y el máster de CUNEF. Entonces ahí ya me empezaron a dar la entrada al mercado financiero. Empecé en una gestora en Patrivalor como becario. Luego empecé en Novo Banco también como becario y hasta que coincidí con José Ramón Boluda, que es mi anterior jefe, mi compañero jefe, sigo llamándole jefe, y de ahí estuve en una EAFI y ahora hemos saltado al banco donde tenemos pues estos dos fondos que si queréis entremos en detalle. Así que espero, o sea, he intentado resumir al máximo la trayectoria laboral. Yo creo que es el que mejor se ha explicado. Hay otros que son más cortos y demás, pero yo creo que perfecto. Yo te quería preguntar por la parte de si tú crees que tiene sentido tanta titulitis en el sector como tal. A ver, pues es un filtro, ¿no? Porque, claro, la diferencia que he visto yo con mis amigos de CUNEF, que es un máster ya caro además, pero claro, que te da ese capacidad de salto, a mis amigos del Politécnico, es que, y queriéndolos mucho a mis amigos del Politécnico, iban más perdidos, ¿no? También es verdad que eras más joven y no sabías a qué querías dedicarte, pero estábamos ahí desorientados. Sí, estábamos estudiando porque nos empujaban aquí, porque el mundo decía que tenías que seguir adelante, ¿no? Pero luego en CUNEF ya la gente sabía, también es verdad porque es un posgrado, que es diferente, ¿no? Pero la gente ya sabía que quería entrar en el sector. Entonces, a lo que preguntas, yo creo que es un filtro que utilizan, pero la respuesta es no. ¿Qué es la realidad, lo que necesitas? Lo que yo le digo a la gente y lo que recomendaría realmente es, lo primero, para entrar en nuestro trabajo, tienes que tener una pasión extraordinaria. O sea, esto tiene que ser tu hobby. Al final, a mí es mi hobby, yo no trabajo. Pero tienes que, en el momento en el que yo no quiera, por ejemplo, esta semana pasada, he estado toda la semana en Bergen, viendo salmones, 24 horas. El fin de semana he estado trabajando porque entre semana no estaba pudiendo ver cosas. La semana anterior también, ir a Hong Kong. En el momento en el que tú quieras sentarte, ser cómodo, y invertir desde tu casa mirando 4 cosas, no vas a poder competir, porque es que no hay un mercado, no hay un sector más demoledor que lo que es el mercado, que tienes una competencia contra gente que va a hacer esas horas si tú no las haces, y además contra el mercado, el SP500, ¿no? Entonces, si no aportas nada de valor, yo siempre lo he dicho, si yo no le aporto nada de valor a mi familia, yo cambiaría el rol y los orientaría de otra manera, ¿no? Pero bueno, pues oye, yo a día de hoy sí que tengo ganas, sí que hago todas esas horas y bueno, pues los resultados están ahí, ¿no? Sí que es verdad que ser resultadista en el corto plazo no tiene ningún sentido, incluso 4 años que llevamos de fondo no tiene sentido, pero sí que es verdad que a 10, 15 años tienes que haber aportado valor y eso, o sea, es que no hay ningún secreto del éxito, es horas. Sí que es verdad que necesitas formación contable, que no te la da la universidad, olvidaros, no. O sea, porque a mí CUNEF y el Politécnico no me la han dado, me la ha dado pues Damodaran, me la ha dado el CFA, me la ha dado pegarme 1000 veces, y luego necesitas también saber inglés, que es el lenguaje de las finanzas, ¿no? Pero con esas dos características, con esas dos actitudes bien interiorizadas, luego es pasión, ¿no? Y uno de los que no os he escuchado tampoco hablar mucho, no sé si lo conocéis bien, es Druckenmiller. Sí. Druckenmiller tiene una entrevista muy buena, yo soy fan de Druckenmiller, él tiene una entrevista muy buena en la que le preguntan, oye, este tío no sé si eran 20 años o 30 años ha hecho un 20% anualizado, sin ningún año en pérdidas, ¿por qué
¿por qué te retiras? Si está Warren Buffett aquí con 90 y algo, Charlie Munger con 100 años prácticamente, ¿no? ¿Por qué te retiras? Y el tío contesta con toda la honestidad. Mira, yo he estudiado a todo el mundo que ha ido envejeciendo, todos los grandes leyendas, y el que no se ha retirado ha terminado haciendo un retorno mucho menor que en la primera época, ¿no? Que en la época joven. Y no se explica, porque evidentemente tú piensas, tienes más experiencia, vas a tener mejor rentabilidad, ¿no? Porque la experiencia sí que es verdad que juega un grado. Sí. Ya te has hecho muchos errores de los que has aprendido y es más fácil, ¿no? Ser exitoso. La realidad es que te haces mayor y dejas de meterle esas 24/7 que necesita el sector para tener esos rendimientos. Entonces lo que les pasa a todo el mundo, y él lo decía, no son palabras mías, son palabras suyas, yo he estudiado a todo el mundo y yo no quiero ir ahí, ¿no? Y que se me recuerde por los siguientes 20 años de experiencia y que un poco destrocen mi track record, ¿no? Entonces yo me retiro, yo ya he quedado aquí como un campeón y ya está. Y yo lo que realmente recomiendo, y retomando el hilo de la pregunta, tienes que tenerlo clarísimo. Porque, por ejemplo, y mi caso, ¿no? Yo soy de un pueblo, yo venía a estudiar en la Universidad Politécnica de Valencia y es que yo lo tenía ya clarísimo que quería dedicarme a esto en ese momento. Entonces, ¿qué hice? Casi me deja mi mujer, ¿no? Bueno, la que es ahora mi mujer, porque yo me metí en el mismo año todo, el CFA, el EFA y el máster. En el mismo año, sí. Todo. Y además en el máster pues también es muy necesario hacer el networking también, porque un máster y tener los amigos en Madrid, que yo al final era de Valencia, y tienes que crear aquí tus amigos, ¿no? Entonces lo hice todo el mismo año y claro, ese año pues tuvimos pues conflicto, ¿no? Porque ya también se movía, nos movíamos los dos a Madrid, tal, no sé qué, bueno, lo hemos pasado y me ha aguantado y vamos, estamos casadísimos, ¿no? Pero tienes que tenerlo clarísimo y tienes que meterle más horas que nadie y sobre todo si no tienes contactos, como era mi caso, pues aún más, ¿no? Que hay como diferentes barreras de entrada en el sector. O sea, el de los contactos, el de ir a una universidad top, el filtro también de... Bueno, el inglés es algo típico, pero son como muchas barreras de entrada para llegar. Y yo siempre lo comento con ellos, que es como... No se me ocurre ningún sector más competitivo que el de las finanzas, literalmente. En el que no solo compites contra ti, el mercado y demás, sino contra el resto. Que es lo que tú dices, que están igual de locos que tú, básicamente. Sí. Y que les gusta esto. Lamentablemente, y no solo en España. Si es que el tema es que no solo en España, si no sería fácil, ¿no? Sí. Es que compites contra chinos, indios, americanos, ingleses. Además, y lo podéis ver, por ejemplo, tienes que nutrirte de eso y aprovecharte de eso. Todos mis Excels, todos están en inglés, incluso de Grifols, incluso de Cegona, de empresas que te hablas con ellos en español, lo traduzco a inglés. ¿Por qué? Porque tengo una red de contactos en Estados Unidos, en Holanda, en Inglaterra, en la que intercambiamos mucho. Yo siempre he sido de esa filosofía, ¿no? De dar, de compartir, y al final sumamos, ¿no? Y al final hacer ese equipo y no estar solo tú peleando contra el mercado, sino pelear en equipo, también se nota. Pero eso sí, tienes que rodearte de gente que esté tan loca como tú, ¿no? Y que le meta las mismas horas que tú. Así que eso también lo veo clave y es uno de los secretos de nuestra rentabilidad, de tener también esa idea, esa bondad con Oros, con Tello, ¿no? De compartir y desinteresadamente, y que al final eso, pues oye, tú me das esta, yo te doy aquella, tal, no sé qué, y en todas las mentes buenas y que le meten horas, pues se nota, ¿no? Sí, de hecho Dani nos comentó la de Segona, creo que es, ¿no? Que sí, muy buena, está yendo muy bien. Está yendo muy bien, yo creo que aún le queda bastante, bueno, pero sí. Ahora hablaremos un poquito de ella. Pero antes te quería preguntarnos, que nos expliques un poco cómo se crearon esos dos fondos como tal, cómo llegaste ahí y qué hacen cada uno de los dos fondos. Antes incluso de preguntar esa pregunta y de contestar a esa pregunta, y volviendo a la de antes, ¿qué tienes que tener, ¿no? También tienes que tener mucha suerte. O sea, no solo capital, realmente, o si yo miro para atrás ahora, yo he sido rico, pero no rico en términos de dinero, sino que he tenido un padre y una madre que me han inculcado esos valores, esa disciplina, que me han empujado, me han obligado a estudiar, porque lo comentábamos antes, ¿no? En mi época, tengo de 35, soy del 89, cuando yo empezaba a estudiar con esos 18, 19 años, mis amigos estaban todos los días de fiesta, además con 3.000, 4.000 euros netos de salario. Mi amigo que era jefe en la obra iba con un M3, ¿no? Uno de mis mejores amigos. Y claro, en ese momento, yo personalmente, yo estaba estudiando ingeniería, luego ADE, y decía, ¿qué hago aquí, no? O sea, yo le decía a mis padres, además mi padre
tenía empresas de ladrillos, como hemos estado hablando, ¿no? Me podía haber enchufado ahí como hijo de y yo haberme quedado ahí, ¿no? Pero ellos, oye, tienen esos valores, esa disciplina, ese empuje, que sin mi padre y sobre todo mi madre, yo no hubiese terminado la ESO probablemente, ¿no? Porque no era... Así como mi hermano sí que siempre ha sido más estudioso, más metódico y tal, yo era un poco cabra loca, ¿no? Y al final, bueno, pues... Eso sí que es también necesario y lo infravaloramos, ¿no? De tener una familia, ahí sí que he tenido yo mucha suerte, tener una familia estructurada, con valores, con disciplina, que realmente, sin saberlo, ¿no? Te ha ido empujando, porque al final mi padre no sabía nada del mundo en el que trabajo, ¿no? Él sabe de ladrillos, de operaciones y demás, ¿no? Pero realmente también él el que me empujó a hacer esto. ¿Por qué? Porque en la recesión, la gran recesión española, que no sé si volverá a haber una, la crisis de los ladrillos, ¿no? Construíamos 1 millón de viviendas al año y ahora no se construyen ni 100.000, ¿no? O sea, brutal. Ha arrasado la industria donde sea, en Canarias, donde sea, ¿no? Bueno, pues en ese momento él lo vio venir. Él lo vio venir en el 2004, del 2005, ya que las viviendas visadas, es decir, las viviendas visadas, la creación neta de hogares, es decir, tú ahora te emancipas, te vas de Canarias de tus hijos, de tus padres y creas un nuevo hogar, ¿no? O te conoces a una chica y creas un nuevo hogar. La creación neta de hogares no era sostenible con la construcción en ese momento, ¿no? Incluso a día de hoy la creación de hogares creo que está en 60.000, 70.000 y es luego un poquito de especulación y de turistas y demás, pero es donde tiene que coincidir el mercado y entonces ahí había un gap brutal, ¿no? Y él al que le contaba esto, claro, imaginaros, en 2004-2005, pues le decían, estás loco. Michael Barry. Claro, estás loco. Claro. Y él decía, oye, yo tenía creo que 3 empresas de ladrillos en ese momento, trabajando 24 horas, los turnos eran 24 horas, para que entendáis ahora, hay una empresa y no se trabaja, o sea, se trabaja creo que son 7 meses al año. En 7 meses al año haces la producción para vender todo el año. Y eso que solo se ha quedado prácticamente él en la Comunidad Valenciana. Y la industria del ladrillo... es solo muy local. ¿Por qué es muy local? Porque el ladrillo vale tan poco que si lo tienes que desplazar a Galicia, pues pierdes todo el margen, ¿no? Sí. El camión, la gasolina, tal, pierdes todo el margen. Entonces él en ese momento lo vio venir y dijo, vale, tenemos un gran capital, puedo seguir invirtiendo en esto o puedo diversificar, ¿no? Y entonces cogió y dijo, yo no tengo ni idea de, pues bueno, mis 2 hijos, esto yo no lo veo a 10 años, pues empezar a aprender de este sector y crear valor o aportar valor a la familia de esa manera, ¿no? Entonces él realmente, mi madre por una parte en formación y mi padre luego con esa visión, ¿no? Han sido realmente los causantes, o he tenido esa suerte que al final no depende de mí, depende de ellos, de que realmente luego todos mis éxitos, luego lo tienes que trabajar, ¿no? Y eso sí que realmente es ser rico y no tener capital o tener, porque he visto también a mucha gente, lo sabéis, ¿no? Que son muy, muy ricos, pero el padre es el muy, muy rico y el hijo pues no ha tenido ese amor, ¿no? O algo... Y se han quedado un poco por el camino, ¿no? Y ahora son hijos de y tal, pero realmente pues no han desarrollado ellos la carrera, sino sus padres o sus abuelos han desarrollado la carrera. Yo creo que eso ha sido clave y es algo que no cae en nuestras manos, pero que en eso sí que he tenido mucha suerte, ¿no? Y bueno, volviendo a... Yo te iba a comentar que me veo identificado porque literalmente... A mí me pasó lo mismo con mis padres, en plan, yo a los 15 años me cambié de isla porque fui a jugar a fútbol a la Unión Deportiva, que es, bueno, un club profesional, está en primera división y demás, para el que no sepa de fútbol. Por ahora, por desgracia. Bueno, por ahora sí, va a descender, pero bueno, esperemos que no. Y bueno, tú cuando eres pequeño, tienes 15, 16 años, te piensas que vas a ser futbolista, Messi, Maradona y Pelé, y yo conviví durante 2 o 3 años con 20 chicos como yo. Y yo siempre había sido muy estudioso, 10, 9, apenas sin estudiar, no tenía que tampoco esforzarme. Pero claro, estás rodeado de esos 20 chicos, te piensas que vas a ser futbolista porque estás en un club profesional y te desvías un poco del camino. Pero ellos siempre estaban ahí diciendo, hey, el fútbol está bien, pero estudia por si acaso. Y al final, pues mira, no hay fútbol porque... También tuve la suerte de descubrir que esto era lo que me gustaba, que prefería leer un libro de Warren Buffett a ir a entrenar, pero si ellos no me hubieran como reconducido, por así decirlo, pues quizás me hubiera pasado como miles de futbolistas que yo he visto que dejan de jugar a fútbol y no tienen estudio, no tienen nada y bueno,
acaban, con todos los respetos, haciendo otro tipo de cosas con menos salidas y demás. Entonces, quería simplemente matizarlo y decirlo porque me veía muy, muy identificado en ese sentido, que si no es por mis padres, vete a saber dónde estaría. Pues eso sí que es suerte, ¿no? Y ser rico, realmente. Y yo, pues bueno, aprovecho también este podcast para agradecerles, pero bueno, yo creo que ellos saben que yo estoy muy agradecido. Seguramente. Y bueno, la pregunta era ¿por qué Sigma y Gamma, no? Sí, ¿cómo surgieron? Bueno, pues es un poco la evolución natural, ¿no? Yo ya estaba gestionando patrimonio familiar y realmente, pues fiscalmente no es muy eficiente gestionar el patrimonio porque todas las entradas, salidas, pues tienes que pasar por Hacienda, ¿no? Cuando en un fondo lo importante es la capitalización compuesta, que seguro que habéis hablado de ella, y si no puedes componer porque tienes que a cada venta pasar por Hacienda y que te descuente el 20, el 25, lo que sea de la plusvalía y no te deja componer, pues es un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues había que vehiculizarlo de alguna manera. ¿Antes cómo lo tenían? Que no sé si lo dijiste. Yo empecé en cuentas F en Interactive Brokers, ahora ya no se puede, antes era Family and Friends, creo que ahora no se puede, ya hace muchísimo tiempo y empecé de esta manera, pero luego también había en Gaesco, había la Caixa, o sea, era todo, pues bueno. Sí que es verdad que tampoco es un súper problema porque tampoco estamos haciendo trading, ¿no? Pero bueno, no era muy eficiente ni operativamente ni desde el punto de vista fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo buscaba formarme aún más y en algún momento pues sacar un vehículo de inversión, ¿no? Entonces conocí a José Ramón Boluda y él me dio la oportunidad y también conocimientos pues un poco para materializar o para vehiculizar para canalizar este capital en fondos de inversión, ¿no? Que por supuesto, pues luego, como ha funcionado y a la gente también se ha identificado, pues ahora somos más de 3.000 partícipes, lo cual ya no es evidentemente a familia, amigos, familia de Boluda, amigos de Boluda, ¿no? Sino realmente pues ya han entrado muchos. Entonces, lo que vimos es, oye, Sigma Internacional, un fondo de renta variable con una inversión lógica, que es inversión en valor, evitando posiblemente el deep value, que aquellas ideas, ¿no? Que están muy baratas, pero que pueden estar baratas siempre porque realmente su negocio está decayendo lentamente y si tienes suerte, ¿no? Puedes ganar mucho dinero, pero si tienes mala suerte, pues puedes perderlo todo, evitando esa parte del value, pues invirtiendo con sentido común, ¿no? Pero siempre fijándose en los precios, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la estrategia. Evidentemente también a lo mejor un poco influenciando por Druckenmiller o por ese perfil de, oye, sí, tienes que cumplirlo todo, tiene que tener un buen management, tiene que estar barata por las condiciones de mercado tal, identificarla, saber por qué, retornos, todo, ¿no? Pero al mismo tiempo también tener algo de idea de que pueden pasar cosas, esos catalizadores, ¿no? Que pueden pasar cosas en 12 y 18 meses, que no vaya a ser, por ejemplo, hay tesis muy buenas, ¿no? Que Xen, por ejemplo, es una inversión que valdrá 10, 15, 20 veces más de lo que está cotizando, da igual cuando lo digas, ¿no? Pero claro, ¿por qué tiene que cambiar? La pregunta es, ¿por qué tiene que cambiar esto? Bueno, pues en algún momento supongo o espero, por el bien del mercado, ¿no? Que se reconozca, pero claro, pues ese tipo de inversión no es para mí, ¿no? Para mí es una inversión que a lo mejor es un Kexen, por ejemplo, por poner el mismo ejemplo, pero que la familia pues es posible que ya esté en sucesión, que no tenga a los hijos en el negocio, que cosas así, ¿no? Que realmente identificar catalizadores que puedan hacer que haya un cambio, ¿no? Por ejemplo, también puede ser China. Nosotros tenemos una inversión del 20% en China. Evidentemente, no porque China como tal, como tesis macro, sino bottom-up, ¿no? ¿Qué identificábamos? Pues que todo este pesimismo de que Trump iba a poner unos aranceles del 60%, de que China iba a estar siempre en recesión, de que los chinos no tenían tecnología, pues que esto en algún momento, tampoco sabíamos cuándo, pero en los 12, 24 meses siguientes, pues probablemente habría un cambio de sentimiento, y es lo que está pasando. También ayudados, porque cuando inviertes en buenas compañías, pues pasan cosas buenas, y es que el DeepSeek, es que la inteligencia artificial de Alibaba, pues ha cambiado las cosas, ¿no? Y es que realmente China, y yo estaba allí personalmente, lo he visto, lo he tocado, es que tiene una tecnología muchísimo mejor que los europeos y al nivel de los americanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese, ¿no? Pero no nos metemos en China o en Kexen esperando 6 años, sino que realmente
luego se pueden dar o no, pero hay una idea de cómo puede evolucionar. No simplemente que sea bueno, bonito, barato, sino que además haya alguna chispita que pueda resultar en que el mercado lo reconozca, ¿no? Entonces eso es Sigma Internacional, que personalmente es donde he tenido o tengo la mayor parte de mi capital, y es mi familia, padre, madre y hermanos, es también donde están, porque está componiendo al 13,5 anual. Y es, si cuando tú lo pones en años, en 10, en 20, en 30 años, es cuando lo que se nota, ¿no? De hecho, permitirme también introducir, porque este fin de semana me ha enviado un amigo un podcast de Espinosa de los Monteros, además 2 minutos, y en esos 2 minutos decía, solo con 3.000 euros de inversión hoy, para tu hijo, cuando tengas 67 años, solo 3.000 euros hoy, bueno, pam, a una tasa del 7 largo, que era lo que había hecho el SP500, dentro de 67 años tendrá 3.000 euros cada mes durante 25 años. Ojo, sí que es verdad que tienes que tener la paciencia de esos 67 años y tener esos ups and downs, ¿no? Subidas y bajadas, y estar tranquilo. Nosotros tenemos un estudio en Sigma Internacional de que cada trimestre, estamos hablando de trimestre, el drawdown, es decir, lo que pierde un cliente durante el trimestre, es del 7%. El que más ha sido del 15%. En 90 días, desde el máximo hasta el mínimo, en media, todos los meses, además, media no, mediana. Todos los meses pierdes un 7% en algún momento. Claro, si estás viéndolo todos los días, te vuelves loco. Pero claro, es que llevamos un 13,5 anualizado. Todos los trimestres, al final del trimestre, casi todos terminamos en positivo. Claro, si estás viendo todos los días y tal, pues no es el fondo para ti, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es Sigma Internacional, el fondo que realmente es para ahorrar a largo plazo, pero el cliente español, mi familia, y además este fondo está montado para mi familia, Gamma Global, no tiene ese perfil, ¿no? Tiene el perfil de que sí que es verdad que durante el año no lo ve una vez al año, pero lo ve en Navidad, y claro, cuando nos juntamos en Navidad, yo quiero sentarme en la mesa y no tener problemas con ellos, ¿no? Entonces, pues, oye, ¿cómo ideamos un fondo en el que tienen que ganar dinero? Pues si no ganan dinero no tiene ningún sentido. Tienen que batir a la inflación, es el objetivo, en 300 puntos básicos, es decir, un 3%. Si la inflación consideramos que estamos entre el 0 y el 3, que es una inflación normalizada, pues este fondo tiene que hacer entre un 3% y un 6% anual, ¿no? En el que ningún año, o intentando que ningún año se pierda dinero, y si algún año se pierde dinero, que sea muy, muy poco, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando nos planteamos eso, vimos que la única alternativa era la renta fija. Pero no podía ser la renta fija tradicional, porque la renta fija tradicional, que son los govies, ¿no? Tienes que jugar duración. Tienes que entonces saber de macroeconomía, tienes que saber de qué va a hacer la Fed, tienes que saber de qué va a hacer la inflación, y nadie lo sabe, pero es que no lo saben el Banco Central Europeo, la Fed, tienen a los mejores analistas del mundo. Y es que les pilló el 2022, les pilló el 2020, les pillará el 2025. O sea, es que es imposible. La economía es un ente vivo que tiene tantas influencias, y que el Banco de Japón está haciendo una cosa afecta porque está también el mundo muy globalizado, ¿no? Entonces, hay que edge, ¿no? ¿Qué realmente aporto yo? Nada. ¿Y qué sé yo realmente? Lo de Sigma Internacional, filosofía de Sigma Internacional. Sé ver empresas, sé ponerme el gorro de empresario, sé ver la competencia, sé identificar tendencias estructurales. Pues, oye, ¿y por qué no hacemos esto en Gamma, pero en renta fija? En vez de invertir en acciones y ser dueños del negocio, vamos a prestarle, ¿no? Pero para eso, claro, para tener rentabilidad, está claro que no podemos prestar a gobiernos, porque tampoco los ingresos y los gastos también es imposible, y además de lo que hemos hablado de la inflación y toda la incertidumbre. Pues bueno, vamos a identificar una serie de compañías que más o menos tienen bonos emitidos en mercado alrededor de 500 millones, que no están dentro del scope de los grandes fondos, porque necesitan rating, y para tener rating tienes que tener una emisión más de 500 millones, porque entonces lo que le pagas a Moody's, lo que les pagas a S&P, ya no te compensa, ¿no? La fee es tan grande que no te compensa el diferencial de tipo de interés que estás pagando, ¿no? Entonces vamos a ese nicho que muy poca gente lo trabaja, porque nadie hace, si todo el mundo hace investment grade, y el poco que hace investment grade hace rating siempre, y bueno, vamos a ver. Entonces empezamos a investigar en 2016, empezamos a invertir, tal, no sé qué, y llegamos a 2021 y dijimos, miramos para atrás y dijimos, hostia, esta parte del sector en la que llevamos invirtiendo desde el 2016 se ha comportado así en todo momento. No hemos tenido, sí, hemos tenido algún problema de alguna compañía, pero claro, es un portfolio diversificado, ¿no? Se ha comportado así, y es un poco lo que buscamos. Es ese retorno del 3-6%,
sin caídas fuertes, tiene un drawdown máximo el fondo del 4%, porque el 2022 fue una locura, es que el 2022 fondos competidores hicieron menos 12, menos 13, menos 14, ¿no? El año pasado el drawdown fue del menos 1%, ¿no? De máximo a mínimo. Además, todos los meses también positivos. Cuando se estabiliza el mercado, evidentemente es mucho mejor, pero bueno, vamos a ese perfil, a ese nicho en el que realmente controlamos la compañía, hablamos con ellos, la mayoría además son cotizados, lo cual tenemos muchísima más información, tenemos acceso a ellos y bueno, sobre eso, ya con un track record contrastado desde el 2016 hasta el 2021, en vez de hacerlo a pequeña escala, vamos a montar un fondo donde esto sea la temática principal. Y eso es Gamma Global. Es un fondo que, a diferencia de Sigma Internacional, que tienes 1000 gestoras tan buenas o gente como Tello, como Oros, pero también está Cobas, está Valor, Magallanes, podemos aquí hablar, y luego si te vas a Internacional está Fund Smith, está 1000 de Fidelity, y luego si no está el SP, el Eurostock, o sea, tienes ahí competencia por todos los lados y tienes que hacer las horas para diferenciarte, pero en Gamma Global realmente yo en España no he identificado y tampoco a nivel global un tipo de inversión así, o que tenga esos rangos, ¿no? Y que invierta en este nicho. Y entonces, bueno, pues por ahora estamos teniendo muchísimo éxito. El fondo ya tiene 100 millones y tiene 2.300, 2.400 partícipes. Es un fondo que montamos en el 2021 con 4 millones, que prácticamente era, pues eso, Family and Friends, Boluda, nosotros y poco más, ¿no? Y evidentemente, pues a medida, sobre todo el año pasado, que el fondo ha ido demostrando que en el 2022 subió un 3%, en el 23 un 4 y pico, en el 24 ha hecho un 8, este año lleva un 2 largo, pues a medida que ha demostrado pues esa solidez, esa consistencia que nosotros ya sabíamos porque lo teníamos antes, ¿no? Parametrizado, pues ha ido añadiendo mucha gente y bueno, pues no puedo nada más que estar agradecido con ellos, ¿no? Sí, no, te iba a decir que ahora vamos con el de renta variable, con el Sigma. Ahí te lo clavaste. Porque te iba a decir por dónde vas a ir, porque quiero preguntarle cosas del de renta fija. Ya. No, primero vamos a ir con el de renta fija y después terminamos con el de renta variable, que es el que va a ser más el grueso de todo el podcast, sí. ¿No? Como nunca hemos hablado de esto y me parece muy interesante, cuando miras bonos corporativos, ¿qué es lo que miras en la empresa para saber que te lo van a pagar, que no te va a meter un pufo? ¿O qué es lo que miras en sí para invertir en bonos corporativos? O incluso cómo encuentras también oportunidades, ¿sabes? Tipo, cómo te das cuenta de ese bono de esa empresa concreto. Muy buenas preguntas, ¿no? Además, en este fondo la gente termina preguntando volatilidades, otro tipo, ¿no? Más que allá que el proceso. El proceso es realmente lo más importante, ¿no? Porque los resultados siguen al proceso, entonces un proceso sólido y estructurado no funciona, ¿no? La realidad es que es exactamente lo mismo que Sigma Internacional. La diferencia y el comportamiento diferente de Sigma Internacional a Gamma Global es simplemente que en Sigma Internacional, después de que has hecho todo el trabajo, tienes que ir al señor mercado y mirar a qué precio te está vendiendo y mirar si a tu precio objetivo tienes una TIR interesante, y además sufres por el camino porque, claro, no es solo que tú lo hayas visto, no solo además que los beneficios funcionen y estén creciendo, porque hemos tenido muchas, y lo tendréis también, que el beneficio crece y la acción no para de caer. Es porque hay un apartado que se llama múltiplo, que es realmente lo que a corto plazo define el precio de la acción, ¿no? Entonces, bueno, pues si estamos comprando Zegona o Grifols y está creciendo los beneficios al 10%, pero el múltiplo pasa de 10 a 8, estamos perdiendo un 10% en la inversión, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de Gamma. Es exactamente lo mismo que haríamos en Sigma Internacional, lo mismo que haríamos para estudiar una compañía, pero en vez de preocuparte por si el mercado lo va a reconocer antes, después, si el mercado está caro, barato, comprar y vender, es, oye, la rentabilidad que me está ofreciendo este préstamo es adecuada para mí, y es que no estoy mirando ni alternativas ni nada, es, oye, para nosotros esta compañía, capacidad de repago y demás, es justo que esté pagando esto. Sí, pues compramos, y normalmente no hacemos trading con los bonos. Con los bonos nos casamos, compramos un bono al 7% en euros y vence en 3 años, estamos esos 3 años todos los días devengando cupón, Por eso el fondo es tan estable, porque todos los días tenemos ese inflow de cupones, ¿no? Y luego las oportunidades, cómo surgen, por la mayoría de ellas están también compartidas, o muchas de ellas están compartidas con Sigma, ¿no? Porque si nos interesa, si tiene bonos, que en la mayor parte de los casos tienen, porque son empresas más mid, small cap,
o sea, es decir, si hay acciones y también tienen bonos, si nos gusta la acción, nos tiene que gustar el bono, ¿no? Porque no invertiríamos nunca en una acción que no tenga esa seguridad, de que el bono lo va a pagar. Entonces, pues esa es un poco la idea. Muchas veces en mercado ves los dos sitios. De hecho, yo iría un poco más allá. Creo que es algo que todo el mundo debería de ver, porque he visto como grandes inversores a los que admiro han un poco despreciado el mundo de los bonos, y el mundo de los bonos es mucho más eficiente que el mundo de las acciones. ¿Por qué? Porque en las acciones es muy volátil, hay muchos entes, hay mucho retail, miedo, es fácil apretar el botón y vender. Pero el mensaje que te da los bonos es mucho más sofisticado, porque es de un inversor más institucional, más que se ha mirado las cosas. Entonces el bono normalmente ves a la acción que está cayendo un 20% y el bono ni se mueve. Es que eso la acción lo va a devolver, porque el bono te está diciendo que no hay riesgo. Pero cuando ves el bono caer y demás, entonces es cuando tienes que asustar, porque el inversor sofisticado te está diciendo que aquí hay un gran riesgo de ampliación de capital. Y además, con un grado de acierto muy, muy elevado, ¿no? Pero bueno, también nos apoyamos sobre todo en brokers. Aquí no tengo la ventaja de tener amigos que tengan fondos similares y de los que nos podamos contar bonos. Sí que hay alguno, como por ejemplo Altafox, con el que compartimos alguna inversión, pero muy, muy limitados. Pero es el broker. El broker te va dando ese inflow, pero la mayoría de las posiciones es que las conocemos. Por ejemplo, primeras dos posiciones en el fondo de Gamma. IPCO, compañía de petróleo que hemos tenido desde el 2019 hasta el 2023, que nos ha ido muy bien, de la familia Lundin. El mejor ejemplo de un bono sólido, ¿no? Muy buenos activos, una familia con un track record impecable, 30%, más del 30%, 35% de stake, con los que nos vemos prácticamente todos los trimestres, en unas buenas jurisdicciones, porque está en Canadá. Low break even, incluso en el 2020 generaron free cash flow, ¿no? Esto del mercado te lo está dando hoy en dólares al 8%. Oye, 8% yield, le quito la cobertura, que ahora mismo está más o menos en el 1,5%, pues yo estoy muy contento con esa rentabilidad, que está ya por encima de la rentabilidad esperada neta de comisiones que espero para mi fondo, ¿no? La segunda posición, Golar. O sea, Golar también es top ahora mismo 3, que hemos estado comprando en Sigma, son las dos primeras. Grifols también está, o sea, cuando tú miras las similitudes, hay muchas similitudes, porque realmente el proceso es exactamente el mismo, y si te gusta una pata, te tiene que gustar la otra, ¿no? Y te quería preguntar, ¿dónde te gusta pasar más tiempo? Porque la parte de renta variable tienes que esperar a que el mercado reconozca lo que tú estás viendo, pero en esta es como esperar a que la empresa sea capaz de pagar esos cupones y demás. ¿Dónde te gustaba pasar más tiempo? O sea, ¿qué te gusta más? ¿Analizar una compañía más pensando en invertir en la parte del equity o en la parte de renta fija? Son dos vehículos completamente diferentes, ¿no? Sigma me hace llorar y Gamma no. Porque en Gamma hay un profit warning de una compañía, la acción cae un 15%, el profit warning además es una tontería, y es que el bono ni se inmuta. Y nadie se entera de que ha habido un profit warning. Y no ha pasado absolutamente nada. El fondo sigue con su trayectoria impoluta. Claro, en Sigma tienes esa compañía que te cae, por ejemplo, Golar, que hemos estado comprando mucho, ha caído un 25%. Y es que no sabes ni por qué ha caído un 25%, porque es que he hablado con ellos. He hablado esta semana pasada, director financiero y CEO de la compañía. También están flipando. Pero ha caído un 25% y eso es una buena hostia al liquidativo. Y entonces, claro, y está todo el mundo pensando a lo mejor de que no estás haciéndolo bien porque te ha caído mucho el liquidativo, y es cuando, perdón, o sea, no tiene absolutamente ninguna lógica. Es que el bono ni se ha movido. De hecho, ha subido 10 básicos. O sea, es que es flipante. La acción ha caído un 20%. Es que un 25% no es un 3-4%. Un 25% son palabras mayores. Ha perdido $1 billion de market cap. Y bueno, pues entonces lo que te digo, personalmente, evidentemente, Sigma Internacional, si yo soy de componer, ¿no? Tengo la edad de componer, pero en Gamma Global puedo estar tranquilo una semana, me puedo ir de vacaciones y prácticamente no mirar el fondo porque sé que están funcionando las cosas. Y en Sigma Internacional es que tienes que estar 24 horas, porque cuando no está diciendo una cosa Trump, está diciendo lo otro, tal, y tienes que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Para hacer ese trading circular, ¿no? Y para, oye, en cosas que se han apreciado, como estábamos haciendo hoy, ¿no? En cosas que se han apreciado, como InBev, que ha ido muy bien, más defensiva y demás. ¿Aún tiene upside? Sí. Pero claro, es que las otras cosas que nos acaba de dejar el mercado a un precio, como por ejemplo Golar, que ha pasado del 1,5 al 5,5 del fondo,
es que ahí ya tienes una rentabilidad de prácticamente doblar a 2-3 años, ¿no? Entonces, pues tienes que... y eso es Sigma. Y claro, eso no es Gamma. Es que en Gamma... Es que el fondo ha caído 15, 20 básicos, porque también ha movido algo el crédito. Y no ha movido el crédito por la caída de las acciones, ha movido el crédito porque a los alemanes se les ha ocurrido sacar el bazooka. Y entonces, si no sé si habéis visto, pero los tipos de interés en Alemania, el 10 años se ha ido al nivel del 2022, de cuando subieron los tipos de interés, se ha ido a ese nivel. Entonces, claro, eso ha hecho que todo el crédito... ¡Pam! Empujón barato el crédito. Ya ha caído un poquito, ¿verdad? Ha caído 20 básicos o 25 básicos. Eso es lo que está cayendo el Gamma. Sigma Internacional lo ha hecho genial, pero claro, íbamos más 12 y ahora con la caída de hoy iremos más 8. Entonces, claro, ahí esa caída, y mira que estamos comportándonos infinitamente mejor que el mercado, ¿no? Pero claro, las diferencias invirtiendo en lo mismo son completamente radicales. Entonces, personalmente me gusta más estar ahí, ¿no? En esos catalizadores, pero en Gamma, si cuando me jubile no tendré Sigma, no gestionaré Sigma y seguiré gestionando Gamma, ¿no? Porque es un fondo mucho más tranquilo. Y en fondos de renta fija, ¿cuántas posiciones se suelen tener o son las idóneas como tal? Porque me imagino que no será igual que la renta variable al no moverse tanto. Pues no hay ninguna pregunta para eso, ¿no? O sea, yo lo decía más bien como en la parte de renta variable que te suelen decir, a partir de 25 ya tienes... Sí, pero es que incluso en renta variable, yo creo que por debajo de 21 o 22 por regulación no puedes estar, por la regulación española. Lo mismo, la misma regulación aplica para fondos de renta fija, ¿no? No puedes tener las primeras posiciones, las posiciones todas por encima del 5% no pueden sumar un 40% y ninguna posición puede pasar del 10%, ¿no? Esas son un poco las dos restricciones. Pero nosotros compramos todos los bonos que tengan sentido, ¿no? De hecho, entiendo tu comentario, ¿no? De que al final puedes concentrar más, pero realmente como el perfil o el perfil inversor no es sacarla del estadio, nosotros tenemos ahora un bono en cartera que se llama Quistos, que no he visto nunca en mi vida, ni creo que voy a volver a ver en todos los años, un bono mejor risk-reward. Creo que vamos a sacar un 40% anual en un año en un bono de renta fija. O sea, mucho mejor que la acción, muchísimo mejor. Porque creo que va a pasar en septiembre, octubre. Porque es un bono de 100 y poco millones, que viene de 2 reestructuraciones, que no está cubierto por nadie, que para investigarlo tienes que descargarte en Noruega de Main Petroleum, que es una compañía que no es Quistos, porque tiene un PIC, porque es súper complejo el bono, pero en el momento en que lo entiendes, yo tenía incluso miedo, ¿no? De cuando estaba comprándolo, porque digo, ¿cómo es posible que esto me lo estén dando en el mercado al 40%? Por ahora está funcionando muy bien. Ya llevamos un 15% ganado, aún queda, y yo creo que en septiembre, octubre de este año se materializará la tesis. Pero claro, a mí me encanta este bonos para tener un 20, un 30% de la cartera. Pero claro, no es el perfil de Gamma, porque el inversor en Gamma, yo siempre lo veo en mi familia, no va a premiar al fondo porque en vez de hacer un 7 haga un 10. Lo que sí que va a castigar es por si en vez de haber ganado un 3 estás perdiendo un 2. Entonces, claro, con eso en la mente, pues tienes que desarrollar y organizar un portfolio de bonos diversificado, porque siempre te puede fallar alguno. De hecho, llevamos 3 años y 4 años ya prácticamente. Los retornos han sido todos los años positivos, un 6% anual desde el inicio, lo cual es excelente, neto de comisiones, pero hay 2, diría 3 bonos por el camino. Uno literalmente ha quebrado y otros 2 pues han tenido caídas fuertes. Pero claro, eso no se ve en el liquidativo, claro, porque tienes un portfolio diversificado, ¿no? Esto se vería más en Sigma, que a lo mejor está un poco más concentrado en las primeras posiciones, pero en Gamma no se ve. Y es un poco, y va a seguir pasando, porque evidentemente, o sea, prestas a las compañías y hay algunas compañías que tienen algo más de riesgo, ¿no? Y esas compañías pues no van a funcionar bien. Pero claro, por eso tienes un portfolio diversificado y esa es la clave, ¿no? Yo creo que entonces, yo diría personalmente que en Sigma puedo concentrar más porque el cliente, el partícipe, tolera la volatilidad y sabe que lo que viene es a maximizar la rentabilidad. Son compras de call por ir o compras de put, ¿no? Es comprar, lo puedes perder todo, pero tienes que ganar mucho, ¿no? Eso es Sigma, pero en Gamma el perfil es completamente diferente y son ventas de call y ventas de put, ¿no? Es, oye,
si las cosas van bien, yo gano solo la prima, solo voy a ganar el cupón. Es que no me premian por ser original ni por sacarla del estadio. Pero como vayan mal, lo pierdo todo. Entonces, ahí tienes que tener algo más de diversificación, siempre y cuando encuentres las oportunidades. Nosotros ahora, en el 2021, cuando empezamos el fondo, no las estábamos encontrando. Entonces teníamos una cartera un poquito más concentrada, con un poquito más de renta variable, y ahora mismo estamos encontrando una barbaridad de ideas que te están dando ese 6, 7, 8%. Entonces, ¿para qué meternos en el jardín de la renta variable? Aunque esté súper positivo con la renta variable, ¿no? Y la prueba de ello es que Sigma está invertido al 98,5%, nunca estaba invertido al 98% desde el inicio. El promedio ha sido 87-88%. Pero si ves a Gamma, de repente vas a ver que hay un 5% solo en renta variable, y es porque la cartera de bonos que tenemos ya me dice que en los próximos 3 años vamos a batir ese objetivo de rentabilidad. A mí no me van a pagar, no me van a compensar por, en vez de hacer un 6, hacer un 8. Pero insisto, sí que me va a perjudicar si nosotros, pues en vez de hacer ese 3-6%, hacemos un 0 o un -3. Entonces es un poco la filosofía, y te tienes que cambiar el sombrero, ¿no? Que muchas veces no es tan fácil, pero bueno, lo intentamos. Yo te quería preguntar por los fallos esos, a ver si alguna empresa te había quebrado y demás, y alguna lección que hayas extraído de esos fallos para un poco la audiencia que nos vea y le interese ahora la forma de invertir esta de renta fija, pues que no le pase. Por supuesto. Tienes que, cuando inviertes en una compañía, sobre todo en acciones, pero también en préstamos, en deuda, ¿no? Tiene que haber un inversor de referencia. Cuando hay un inversor de referencia, la conversación cambia completamente. Porque una inversión... ¿A qué te refieres con inversor de referencia? Alguien que controle la compañía, que tenga un 30, una empresa familiar, vale, alguien que está alineado contigo, alguien que como no pague el bono, lo pierde todo, ¿no? Porque entonces toman decisiones de manera diferente. Entonces, tanto ventas como demás lo hacen pensando en, oye, tengo que preservar mi capital, mi equity, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras posiciones, porque en la renta fija, en los préstamos, siempre tienes el colchón al final de ampliación de capital. O en la privada, que ponga un ticket extra, ¿no? Y es que muchas veces no entendemos el concepto de hacer default. Hacer default significa que los prestamistas hacen con prácticamente el 100% del control de la compañía. Está pasando ahora con Petrofac. Petrofac ha quebrado, yo miré el bono estaba interesante, pero a mí no cumplía un poco los criterios que yo quería, sobre todo que no tenía activo tangible, ¿no? Es todo intangible. Petrofac es competidor Técnicas Reunidas, para quien no lo conozca. Entonces, claro, el inversor en equity de Petrofac estaba leyendo, el que tenía las acciones antes, ese 100% de acciones, ahora va a tener un 3% de la futura compañía, y el resto todo de los bonistas. Entonces, algo que la gente no entiende es que el de deuda, el inversor en deuda, normalmente no pierde el 100%. Pierde un 50%, pero el del equity sí que pierde el 100%, ¿no? Entonces, los errores han sido más por no tener un inversor que en un momento determinado pare la sangría y diga, oye, vamos a poner capital, oye, vamos a venderle a no sé quién, sino que sea el management, que si vendes, pierdes tu trabajo, y que lo que estés intentando es exprimir la gallina mientras puedas, ¿no? Y al último momento, ya cuando están las cosas mal, levantar las manos y decir, es lo que hay, ¿no? Entonces ya no te deja momento para reaccionar. Y lo segundo, intentar financiar activos tangibles. ¿Por qué? Y esto también nos pasó en su momento, y lo vimos muy bien con Thomas Cook, ¿no? Thomas Cook también era una compañía que en su momento pagaba muy bien, tomamos posición y luego dimos marcha atrás y dijimos, uy, aquí podemos tener problema. ¿Por qué? Porque Thomas Cook era la marca. Thomas Cook, para quien no lo sepa, es una agencia de viajes que sobre todo opera en Alemania y Reino Unido, es una OTA, y se dedica a traer guiris, perdonad con la palabra, a España, ¿no? Sobre todo, evidentemente, pues a Mallorca, a Canarias, a Ibiza, pues a esas geografías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, pues en el momento en que las cosas van mal, y además la compañía tiene algo de deuda, salen 4 artículos en prensa, entonces en el momento en que las cosas van mal, claro, pues un alemán que quiere pasárselo bien le da igual ir a TUI, que es la competencia, que a Thomas Cook. Pues van todos a TUI. Estas compañías tienen un circulante enorme y solo por el circulante les peta la compañía, porque es tan grande el circulante, es decir, cuando yo recibo los cobros y cuando pago, es enorme, y le añade un extra de deuda, que eso sí que hay que verlo, ¿no? En las compañías, siempre que lo analizáis, mirar cómo está la posición, la estructura de capital de activo corriente menos pasivo corriente, porque en compañías como de gimnasios, como Carrefour y demás,
lo tienen completamente cambiado. Entonces te sale de repente mucha más deuda, depende de cuándo mires, ¿no? Si ha pagado los proveedores o no ha pagado los proveedores. Entonces, mirar que muchas veces la posición de caja que pueda haber, por ejemplo, en uno de Dreams de turno, esa posición de caja no es de la compañía, quien es de los proveedores, porque en esa compañía, en una estructura normal, vas pagando a los proveedores, pero si no te sigue entrando ese inflow de cash porque la gente no está suscribiendo tus productos, ese cash te desaparece en 4 minutos, ¿no? Entonces, en las crisis, ojo con eso. Y al revés, el que tiene la estructura de capital con mucho working capital, mucho cliente que le tiene que pagar, mucho inventario y poco proveedor, cuando las cosas van mal en un 2020, que vimos muchas compañías como Gestamp haciendo free cash flow, y dices, ¿cómo es posible? Pero tenías una barbaridad de cliente que tenía que pagar y pum, y de repente sale caja, ¿no? En muchas compañías. Incluso parando y decías muchas compañías, ¿cómo está generando caja? Pues por eso, porque te lo devuelve, ¿no? Lo que antes te había quitado. Entonces, bueno, volviendo a los errores, sobre todo esos dos. Accionista de control que de verdad esté perdiendo su dinero y que se lo vaya a quedar todos los accionistas, y un activo tangible, porque el activo tangible luego siempre lo puedes vender, ¿no? Nosotros hemos hecho mucho y seguimos teniendo mucho dinero en shipping, pero solo en la parte de la deuda, ya no en parte del equity, porque el equity se ha ido de madre, y en la parte de la deuda sí. ¿Por qué? Porque tienes unos activos que son tangibles, que son liquidables en 3, 4, 5 meses, y rápidamente, pam, y te devuelven el dinero. Entonces, cuando tú tienes la seguridad de que tienes un NAV, unos valores real, además el shipping, lo bueno que es que no es ni como las casas, que más o menos puedes tener, no, en el shipping tienes una valoración diaria y real de mercado, ¿no? Entonces, tienes eso, tienes la caja que están generando en un momento normal, tienes el accionista de referencia pudiendo poner más dinero, y si no, en un extremo, tienes que se puede liquidar la compañía y muy rápidamente, sin tener un proceso de 2 años, de 3 años, ¿no? Que pasó en muchas otras en las que se incluye Thomas Cook, se liquida y ya está, ¿no? Entonces, un poco esas son las 2 pinceladas que daría. No, masterclass, diría yo. Yo creo que esta parte le va a gustar mucho a la audiencia. Y ya yendo a la parte de Sigma, que es el de renta variable, ¿cómo definirías la filosofía o la forma en la que invierte Sigma? ¿En qué buscan? Pues bueno, bonito, barato, ¿no? Yo creo que es algo que todo el mundo dice. A lo mejor es posible que la diferencia de Sigma versus otros es que esto de que todo el mundo dice que cada vez ha ido migrando más hacia la calidad, ¿no? Y que ya no le importa pagar precios tan altos y que están más tranquilos en ese... Yo creo que es un error, y es un error que ha venido de los últimos 10 años, ¿no? De que, si te os fijáis, sobre todo en el mercado americano, que es el mercado por excelencia, las grandes se han hecho más grandes y las pequeñas se han hecho más pequeñas, ¿no? El pobre Tello tiene ahí un fondo que no lo está haciendo nada mal, pero que el potencial, por eso ha montado el hedge fund, en mi opinión, ¿no? Porque el potencial está ahí y se está quedando empañado porque todo el dinero está yendo a las grandes. Entonces, la experiencia que ha, sobre todo desde el COVID, que tiene el inversor es, oye, las buenas solo me dan buenas noticias. Y las pequeñas tal, que se asocian con malas compañías y demás, solo me dan malas noticias. Entonces, la mente te lleva, o sea, nadie quiere sufrir, ¿no? El ser humano estamos diseñados para evitar el sufrimiento. Entonces vamos a esas compañías más de calidad, tal, y porque vemos que Warren Buffett es lo que ha hecho y ha ganado en Coca-Cola y luego ha comprado Apple. Es lo que os decía antes, Warren Buffett ya no tiene 20 años, 30 años. Estudiar qué hacía en su momento, la rotación que tenía en la cartera en su momento cuando tenía rentabilidades muy, muy bestiales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es comprar buenas compañías, como dice Warren Buffett cuando está en la mesa de operaciones, ¿no? Un Grifols ahora mismo, un Golar ahora mismo, compañías que tienen muy buenos negocios, que el mercado a lo mejor no les está prestando atención porque tienen algún problema temporal, y aquí es la palabra clave, temporal. Pero evidentemente pues tienes que mirar todas las métricas, tienes que estudiar el pasado, tienes que estudiar si ha cambiado algo en esa estructura de mercado, ¿no? En las cíclicas, por ejemplo, en shipping, nosotros hicimos muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Empezamos a invertir en shipping probablemente en el 2016 y metimos bastante en el 2018 y muy all-in prácticamente en el 2020. Shipping es un negocio malísimo, pero malísimo. Pero es el negocio en el que más dinero hemos hecho en mi carrera en shipping y en oil and gas. ¿Por qué? Pues eso, negocio malo sí, pero tú tienes que entender, saber qué cartas hay, entenderlo todo y decir, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pues no tiene sentido porque el shipping es necesario para el mundo, porque a ti te llega tu producto, tu ordenador, tu Apple, demás, no te llega por barco, porque tú estás consumiendo la gasolina porque te está llevando en un tanquero de Estados Unidos o de Arabia Saudí, porque tú estás encendiendo la calefacción porque te viene en un LNG. Entonces es un sector
necesario para el mundo, y había un momento en el que era solo delivery, Just Eat y todo lo demás, era solo este campo lo que importaba, ¿no? Entonces, en un momento determinado, cuando normalizas la situación y tienes el partícipe y la disciplina para esperar, sabes que es cuestión de tiempo. Nosotros, evidentemente, entramos un poco pronto, pero a medida que cogimos, que ganamos convicción, pues fuimos aumentando y al final los retornos han sido masivos, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Pues un poco algo, si es algo diferente, es un poco lo de los demás, esos son los puntos que te he ido comentando, pero sobre todo también alineación, ¿no? Alineación con el management que nos escuche. Muchísimas veces hemos estado haciendo ese activismo de puertas adentro, ¿no? No salir de un periódico y demás, no sé qué, no, ese activismo de puertas adentro. Yo personalmente me considero uno de los impulsores que Pax Global empezase una política de dividendos, ¿no? Pax en su momento, en el 2017, prácticamente no pagaba dividendo, y ahora mismo está pagando un 10% de dividend yield, y por el camino ha pasado de 2,5 a 12 o a 11, y luego ahora ha vuelto a la zona de 6 un poco por la ciclicidad del negocio y por un problema que tuvo en Estados Unidos, ¿no? Pero hacer ese activismo, el management al final son personas que también quieren que las acciones suban y te escuchan, ¿no? Yo también lo veo diferenciador, ¿no? Que esto de invertir desde tu casa y tal está bien, y hay gente que le funciona, pero nosotros a lo mejor que queremos ese puntito extra, yo creo que es algo que nos diferencia estar en constante tener una relación muy buena con el management y que nos escuchan, y evidentemente hemos visto en más de una vez pues que aplican cosas sensatas, que es un poco lo que estamos nosotros proponiendo, ¿no? Y antes hablaste de problemas temporales, de que buscas empresas que estén en la mesa de operaciones pero que sean temporales. ¿Cómo sabes que es un problema temporal y que no es una trampa de valor que te vas a comer, básicamente? A ver, el futuro es incierto, ¿no? Y nadie lo sabe, pero bueno, se cumplen una serie, y por poner ejemplos que yo creo que es más sencillo, Grifols, ¿no? Grifols es una buena empresa y ha sido una buena empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente cotizaba a 15 veces EBITDA, 30 veces beneficios, y ahora está cotizando a menos de la mitad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Grifols? Nada que no pasase antes, cuando estaba cotizando, que era una empresa de calidad y demás, ¿no? Que hay una familia detrás que probablemente no sea tan eficiente como debería de ser, ¿no? Entonces, bueno, pues es una familia, entonces se gestiona no desde el punto, o se ha gestionado hasta ahora, no desde el punto de la eficiencia, sino desde un entorno pues más familiar, más un poco diferente, ¿no? Entonces esto se ha sumado a que su momento ha atravesado su negocio, que es muy estable, ha atravesado un momento puntual, temporal, muy negativo, que es que los márgenes se han caído mucho, porque ellos al final lo que trabajan es con el plasma lo consiguen prácticamente o básicamente pagando a gente de poco dinero en Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos pueden ir hasta 2 veces por semana, se les extrae el plasma, que no la sangre, se les extrae el plasma, y entonces pues eso te permite hacer varias donaciones. Si no, prácticamente puedes hacer solo 2-3 donaciones de sangre al año, ¿no? Entonces solo trabajando con el plasma te permite, entonces pues eso en Estados Unidos tiene una remuneración. Y eso es la materia prima de su negocio. Ya con eso desarrolla medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 2020... tenemos que cerrar todos los centros porque nadie puede donar plasma, porque se cierra todo el mundo unos meses, ¿no? Y ellos presentan los mejores resultados en la historia, porque claro, sus productos siguen perfecto y no hay problemas en su negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2021 tengo que utilizar el plasma que he cogido en el que he colectado el año anterior. Entonces ya tengo un problemón, porque el año anterior he colectado lo que he colectado. Pero es que no es solo que estuviese cerrado, es que en Estados Unidos empezaron a darle a todo el mundo cheques. Pero yo estaba en Estados Unidos viviendo 2 años y allí la gente flipaba. Yo cuando llegué allí a Estados Unidos me regalaban muebles, porque todo el mundo se había comprado muebles, es que recibían su sueldo más cheques. Pero incluso tengo... mi hermano me ha comentado que en Zurich los cheques a gente con muchísimo dinero le llegaban desde Trump hasta Suiza. No. O sea, a un nivel extraordinario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ya no voy a pasar ese proceso farragoso de estar ahí 1 hora dándole 2 veces a la semana por 300 pavos. Ni de coña, ¿no? Sí, te puedes hacer 2.000 y pico pavos al mes, pero es que no los necesito porque me están dando cheques todas las semanas de 1.000 pavos, ¿no? Entonces, no es solo que tuvo un problema de que se cerraron sus centros para recolectar el plasma con el que luego trabajar, sino que cuando se reabrieron,
tuvieron que empezar a pagar auténticas barbaridades, porque si querías atraer a alguien, tenías que pagarle mucho para que le justificase a él, pues dejar de hacerse unas cervezas con los amigos y ir a donar plasma, ¿no? Entonces, y además, colectar el plasma y luego tienes que trabajarlo alrededor de 12 meses, 18 meses y eso es lo que se ve en beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha tardado y ya en el 2024 ha empezado a crecer el beneficio, pero en ese momento has tenido Gotham hablándote de problemas de gobierno corporativo y demás y no sé qué, y se ha pasado de un problema temporal que ya había hecho más o menos Valle, con además una compañía con algo más de deuda a la que debería y haciendo adquisiciones en un momento, pensándose ellos los reyes del mambo porque ya lo habían funcionado en el 2008, que hicieron lo mismo, hicieron una super adquisición, se super endeudaron y luego salieron en vertical, ¿no? Porque los tipos de interés cayeron y además su negocio voló. Entonces dijeron, vamos a repetir el mismo patrón. Pero por el camino ha salido Gotham, les ha dicho, oye, esto tal, no sé qué. Todo el mundo, la prensa, les ha ayudado mucho, porque la prensa ha sido, no sé si porque son catalanes o qué, pero la prensa, o porque necesitan clics, pero la prensa ha sido mortal con ellos, y entonces pues les ha afectado al negocio. ¿Por qué sabemos que es temporal? Porque es que los números ya nos están diciendo que el negocio es una pasada. El negocio ha vuelto a recuperar, están máximos de todas las métricas que puedas ver, ¿no? Y además ahora hay la ventaja de que está gestionada por profesionales, ¿no? Antes eran, pues, empresa familiar, pero no profesional, que también las hay, ¿no? Que siempre hablamos de empresas familiares, pero hay dos tipos de empresas familiares y lo podemos ver en OHL, que era una empresa familiar, en Técnicas Reunidas, que era una empresa familiar, ¿no? Que luego, cuando lo estudias, pues han obtenido ellos muchos sueldos y son los únicos que se han aprovechado porque el rendimiento no ha sido tan bueno para el resto de los partícipes, los accionistas, y no han tenido realmente esa transparencia, ¿no? con el accionista, pero bueno, yo creo que esto se ha limpiado, pero claro, aquí en España ha hecho mucho daño, porque hay mucha gente que la tenía a 30 y la acción estaba a 7 el otro día y ahora está a 10 y algo, ¿no? Entonces, bueno, pues va a tardar un poco en que la gente, pero nosotros ahí ya nos estamos adelantando. ¿Y por qué sabemos que es temporal? Porque es que el negocio ya está funcionando, ¿no? Pero en muchos casos, pues no lo sabes. Y cuando te has dado cuenta de que el error o que el problema no es temporal, sino es estructural, vendes. Y da igual si estás perdiendo un 50, si estás perdiendo un 80 o si estás ganando un 15. Que nosotros hemos vendido errores ganando dinero, ¿no? Da exactamente igual. Porque si la tesis ha cambiado y no ha migrado a bien, es mejor que te replantees y que vayas. Hay muchos peces en el mar, ¿no? ¿Para qué insistir ahí? Vamos a hacer un trato. Tú le das like a este episodio, te suscribes y además nos comentas. Y nosotros nos comprometemos 100% a ir a cualquier rincón de España, sea el que sea, a entrevistar a los mejores gestores y analistas de España. Sí, cogemos todo el equipo y nos vamos a donde haga falta. Y cuando digo donde haga falta es donde haga falta. Sinceramente, me parece un trato justo. Y bueno, habiéndote dicho esto, te dejo con el episodio. Pues justo te quería preguntar sobre Grifols, porque venía en el avión con el run run en la cabeza preguntándome si tenía Grifols desde antes del short report de Gotham o después. Nosotros teníamos desde antes, tanto bonos como acciones, pero teníamos una baja exposición. ¿Por qué? Porque ya a principio lo de Gotham salió en enero del 2024, que ya ha pasado un año. A medianos del 2023, o sea, ya a finales del 2022, ¿vale? El mercado obligó a Grifols a profesionalizar un poco lo que es la parte del management, ¿no? Entonces ficharon a uno que es un máquina en private equity que llegó y hizo un análisis de la compañía y le dio la vuelta e hizo un plan de reestructuración que es el que a la compañía ha aplicado y en términos de eficiencia, en términos de ROE, en términos de ROCE, pues ha mejorado muchísimo y más que le queda, ¿no? Ahora con Nacho. Pero entonces él llegó a final del 22, si no me bailan los números, y a principio de mitad del 23, con unos resultados ya que empezaba a verse un poquito de mejora, ¿no? El tío coge y dimite, ¿no? Entonces, claro, el primero que viene de fuera con un track record bueno, a los 6 meses, 8 meses, se levanta y se va. Claro, eso sí que era un riesgo, ¿no? Eso sí que era un riesgo. Ahí nosotros aún no teníamos posición, ¿eh? Habíamos ido siguiendo la historia, sobre todo porque en el 22 se hicieron una emisión de bonos y dijimos, oye, vamos a ver. Y emitieron a un tipo, al 4 y algo, que dijimos, pero ¿estos están tomando el pelo o qué? O sea, ¿el mercado cómo puede estar comprando eso ya con las primeras subidas de tipos de interés? Una compañía con tanta deuda, ¿no? Tenía infinito deuda porque, claro, su beneficio también es verdad que estaba deprimido, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí empezamos a seguirla, pero sin hacer nada. Luego vimos esto y luego, gracias a Dios, también es España y algo que probablemente también nos diferencie es
hacer estos channel checks que yo le llamo, que es hablar con expertos, hablar con insiders, hablar con gente, no con analistas, no con compañeros, sino con gente de verdad que conoce el negocio, ¿no? Porque eso es fundamental en nuestro negocio. Al final nosotros somos generalistas, ¿no? Y siempre cuento un ejemplo que es muy bueno, y perdona que haga aquí un topic, ¿no? Pero yo creo que es interesante. En el 2017-18 empezaron a salir a bolsa todas las compañías, Aedas, Metrobases estaba un poco de antes, 3-4 compañías, todas muy interesantes, que era de construcción, ¿no? Entonces, bueno, oye, el broker, ¿te sientas con ellos? Tal, sí, vamos a un evento, además todos bastante jóvenes y ambiciosos, y te cuentan la idea. Oye, en su momento hacíamos 1 millón de viviendas al año, ahora estamos haciendo 100.000. Me decían, yo te digo que vamos a hacer 300.000, ¿no? Y esa era un poco la idea. Y si tú ponías eso en el negocio, en el modelo, claro, iban a multiplicar por 2 y por 3, ¿no? Las compañías. Y claro, si tú eres value clásico, ¿no? Y dices, oye, pues si se hacía 1 millón, pues 300.000, ¿no? Un 70% menos debe ser algo razonable, ¿no? Pero entonces, claro, eso es lo que te cuentan, su idea de negocio, su pitch, eso es lo que te cuenta la compañía vendiéndote la compañía, ¿no? Pero entonces, claro, luego tú tienes que hacer tus verificaciones, tus números, tu análisis, y una cosa es que alguien te lo cuente o yo os cuento una tesis, y otra cosa es que vosotros hagáis el trabajo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces? Lo primero que tienes que hacer, entender el sector, analizar el sector o hablar con gente de verdad que conozca el sector porque ha trabajado toda la vida en él. Tú eres generalista y tienes que chupar de esa fuente, ¿no? Mi padre trabaja en el sector y además yo lo considero, ya lo he dicho antes, como un adelantado porque salvó, ¿no? el 2007. De hecho, es uno de los pocos que sigue en vida, ¿no? de la competencia. Entonces hablo con él y le digo, oye, papá, ¿esto cómo lo ves? Después de reírse 1 minuto y medio, decirme que si eso era verdad, que necesitaba mucha ayuda, que viniese con él y que me dejase mi trabajo, me explicó por qué era imposible. Era imposible porque el número que hemos hablado antes de creación de hogares estaba aún estimado por el Banco Central Español, o sea, el Banco de España, en 50.000, 60.000. Entonces, a 100.000 podíamos llegar, pero claro, a 300.000, de 100.000 a 300.000 hay un tramo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Miras cómo han ido esas compañías en bolsa y qué negocios o qué ideas sacaron en la IPO y no ha funcionado absolutamente nada, y habría sido pues una compañía que muchos compraron sin hacer esos channel checks, ¿no? Yo, en este caso mi padre, pero otros 1000 casos, por ejemplo en Salmones, que lo he comentado antes también, nos hemos ido a la fuente, nos hemos ido a Bergen, no solo a hablar con la gente, con el management, ¿no? Que al final no te están mintiendo, pero te están contando su visión, sino con el trabajador, con el que suministra, con el tal, un site visit. Entonces eso es realmente lo que te aporta, gente que no sabe ni que tú eres inversor, no lo entiende, porque realmente son trabajadores, ¿no? Un tío, por ponerlo en términos españoles, que está en la obra, que está en el campo, y él te cuenta lo que sabe, y sabe muchísimo más que tú, infinitamente más que tú, y te da una lección. Entonces esos 3 días, porque nos hemos movilizado y nos hemos pegado una paliza para ir a Bergen, que tienes que hacer un transbordo porque no hay vuelo directo cuando podría haber estado aquí, y además está lloviendo, aunque en Madrid esta semana no ha sido muy diferente, pero bueno, porque eso te acelera mucho el aprendizaje y te dice si vale la pena continuar o no vale la pena continuar, y es esa paliza que te la tienes que pegar, ¿no? Entonces, volviendo a lo de... Estábamos en Grifols, sí, ¿no? Te estaba contestando... a ver, refrescame. Sí, ¿cómo viviste esa, vale, esa situación es verdad. del short report? Ahí estamos. Entonces, lo que utilicé es, oye, voy a preguntar a gente, porque ya se desmadró, la acción se desplomó cuando este señor se fue, y ya los beneficios ya empezaban a mejorar, porque claro, ya en el 22 la recolección ya había sido mejor que en el 21 porque ya no habían tantos estímulos, y en el 23 estaba siendo mucho mejor en el 22, entonces su coste realmente de la materia prima estaba bajando en picado y sus productos seguían subiendo. Entonces ya empezabas a ver esas brotes verdes en las cuentas, pero claro, esto era un red flag de manual. Entonces vamos a ver quién tal. Tenemos la suerte de que tenemos a gente que podía contarnos, y lo que había pasado, literalmente, era que le habían dejado hacer lo que quisiese en todos los sitios, menos en España, especialmente Cataluña, ¿no? Entonces el chiringuito de Cataluña no podía tocarlo, que era muy ineficiente en términos de costes, y entonces este tío que venía de fuera, que tenía un caché, que tenía un track record, no se iba a dejar mangonear
por la familia. Y en ese momento no estaba Gotham, no estaba el mercado presionando tan a saco, ¿no? Entonces salió dijo, hay problemas personales, tal, lo que dicen todos cuando se van. Entró también uno que es ajeno a la familia, pero llevaba 20 años en el consejo, o sea, ajeno pero no ajeno, que también ha ejecutado bastante bien, pero claro, ahí es cuando nos dimos cuenta, es como, vale, tenemos claro que esta compañía nunca va a ser tan eficiente como la competencia. Si te miras esa parte de Takeda, si te miras CSL, que son listadas, ¿no? Y tienes esos números, pero claro, sí que va a llegar a ser lo que era aplicando este plan, ¿no? Que están aplicando. Entonces, ¿esto qué vale? Pues a este precio ya vale la pena comprar, ¿no? Entonces empezamos a comprar. Yo hablo muy de memoria, pero 8 euros, 8,5, 9 euros, estamos hablando del 23. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y esta es mi teoría. En el final del 23, ya noviembre del 23, presentaron unos resultados que ya era evidente, era patente que esta compañía ya había hecho el turnaround, ¿no? Que esto no era una historia de reestructuración de turnaround, sino de que ya era una historia de que estaba saliendo, ¿no? Y además los tipos de interés empezaron a caer. Y ojo, porque mucha gente confunde tipos de interés con los reales tipos de interés, ¿no? La gente se cree que el tipo de interés lo marca el Banco Central Europeo o la Fed, y es realmente el de la cuenta corriente, ¿no? El de corto plazo. Ese no es el importante, ese no es el que se mide el retorno. El retorno se mide en el 5 años, en el 10 años. Esos retornos, esa rentabilidad, que es la que mide el mercado, es realmente lo que utilizas para descontar y lo que utilizas para refinanciar. Tú no te refinancias a 3 meses, ¿no? Tú te refinancias a 5 años, te refinancias a 6 años. Entonces vas a prima sobre el GOBI a largo plazo, ¿no? Entonces ahí empezó ya en Estados Unidos pues aquello de ralentización, de tal, estamos hablando del final del 23, entonces empezaron a caer las yields. Entonces Grifols, ¿qué hizo? Pasó de 9 a 15 en 2 meses. Y en mi opinión, y esto es personal, Gotham estaba enganchado, se quedó pillado, porque ellos estaban cortos con la idea de que, oye, este negocio va mal y aquí ha habido un red flag de manual porque el tío que entró en 6 meses o en 8 meses ha cogido y se ha ido, y de repente se quedan pillados. Porque salen buenos resultados, más tipos de interés mejor, y entonces el mercado ya no presea una ampliación de capital, que porque tenía mucho vencimiento en el 25, estamos hablando de que estamos en el 23, tienes que refinanciarlo en el 24 para no tener problemas en el 25, ¿vale? Y boom. Entonces los de Gotham dicen, ¿ahora qué hacemos? Pues no os preocupéis, vamos a escribir un report en lo que siempre hacen pues 20 páginas y tal, que si era la pregunta ahí, pues me pilla mal, porque estaba cenando con unos amigos y sale, ¿no? Gotham, además Gotham siempre te lo avisa el día anterior. Voy a fastidiar a una empresa española de estas condiciones, y todos estaban en ACS, Florentino, lo cual yo no lo he mirado nunca, pero vamos, es un término complejo, pero eso sí, yo creo que con Florentino no se mete nadie. El tío es la única persona capaz de pegarle una colleja a Almeida en pleno directo, y el tío, bueno, era Florentino o era Grifols, y entonces pues va a ser Grifols seguro. Y claro, en ese momento sí que realmente tienes miedo, porque tú no puedes verificar muchas cosas. Sí que puedes verificar algunas cosas con Chanel, pero tú no puedes verificar si te están engañando, porque están engañando al auditor, están engañando a todo el mundo y te están presentando unas cuentas que tú ya las ves y que dices, vale, esto está bien. Si tiene esos 60 y pico centros logísticos de colección de plasma en Estados Unidos, tal, no sé qué, no sé cuántos, y cuando sale el short report, lo leo y digo, no puede ser. No puede ser que Gotham haya hecho este informe, porque es algo que está desglosado en todas las memorias de Grifols. Todas las memorias de Grifols tenían la relación que tenían en Jaema y BPC, y que sí, que no está muy bonito que se hagan entre ellos, ¿no? Fue una estructura para financiarse, porque ellos necesitaban el centro, pero no tenían la pasta. Entonces es un sale and leaseback de toda la vida, ¿no? De, oye, sí que es verdad que lo estaban consolidando, lo consolidaban porque tenían el control, un término que también era nada de EBITDA, o sea, era insignificante, ¿no? Ahora lo han desconsolidado y es insignificante. La compañía este año está haciendo 2.000 millones de EBITDA, que es el máximo histórico, y también en Free Cash Flow ha mejorado mucho, ¿no? Pero entonces saca ese informe, el grueso del informe se empieza a decir que Scranton, el accionista de Grifols, tiene problemas de deuda porque ni sabe leer, porque claro, ni sabe leer, no, ni quiere leer, porque cuando tú eres una empresa que no cotizas, al único que le tienes que reportar es al banco, que es el que te da la pasta, ¿no? Entonces, claro, si miras el EBITDA de esta compañía, como esta compañía tenía mucho real estate, muchas oficinas, que también algo tiene Grifols y otras oficinas, y como tenía participaciones en Grifols, cuando tú miras una deuda EBITDA te sale 20 veces. Ya, pero perdona, a ver, yo acabo de comprar una casa y la apalanco al 80%,
y estoy súper tranquilo, y luego versus el alquiler, el ingreso, de repente tengo 7, 8, 10 veces EBITDA. Pero claro, tengo algún riesgo, pues el banco está súper tranquilo prestándome a un 80, un 70% de loan to value, ¿no? Entonces, bueno, empiezan ahí a poner cosas, y la prensa española también empieza a escribir, y claro, todo el mundo que se pensaba o que tenía Grifols como empresa ESG, empresa perfecta, empresa tal, que le había dado muchas alegrías porque era un sector healthcare, de lo poco que hay en España así relativamente estable, que había sido best in class, con todo el mundo ganando, pues de repente todo el mundo se da cuenta de lo que hay y todos venden, ¿no? Pero nosotros sí teníamos una posición pequeña, y cuando entendimos de qué iba todo y que ya el negocio estaba empezando a hacer el ramp up, muy fuerte. Y esto es ahí cuando de verdad tienes que demostrar si te conoces la compañía, si no te conoces la compañía, y que nadie te puede dar esa convicción. Evidentemente no pudimos hablar con el management porque en ese momento se hermetizan, pero bueno, lo que pudimos conseguir y tal era que aquí no íbamos a tener ningún problema. Personalmente creía que habría salido mucho antes. Tenemos otros ejemplos de Gotham recientemente, como Vision Group en Francia, que salen en V, porque que no sé, yo los admiro mucho y tienen muchos casos de éxitos en el pasado, pero no sé si ahora es más difícil o qué, ¿no? Pero el informe no es de la calidad que debería ser de Gotham. Pero claro, esto para alguien que de verdad ha hecho el trabajo, que ha interiorizado, que le ha metido las horas para el exterior, que lee las noticias, la prensa, pues es normal que digas, aquí lo vas a perder todo. Y bueno, pues en ese momento salieron todos el research, todos el sell side diciendo venta a precio objetivo 5, tal, no sé qué, y ahora esos mismos te están diciendo que vale 15, que vale tal, y personalmente yo creo que en una situación normalizada en los próximos 3 años esto puede estar entre 18 y 20 euros cotizando sin apretar realmente múltiplo, y además, oye, mirando para atrás, me alegro mucho de que haya pasado, porque has profesionalizado mucho y porque la vuelta a la normalidad de la compañía, que ya está ocurriendo, va a ser muchísimo mejor, porque vas a estar también a esos ROEs que está la competencia. Por tanto, cuando se olvide todo esto, que se olvidará, pues esa compañía tendrá un mayor múltiplo del que tenía en el pasado. Los analistas de sell-side siempre yendo a corriente del precio por acción. Al final es incentivos, ¿no? Mi incentivo es generar la máxima rentabilidad posible para mis partícipes, y para eso tengo un horizonte temporal. Su horizonte temporal es seguir el precio, porque claro, dime qué precio vas a ver a 3-6 meses. Porque si te vas mucho por arriba o por abajo, te van a castigar, ¿no? Entonces yo a 3-6 meses, ¿dónde va a estar Grifols? Ni idea. El bono sí que creo que va a seguir yendo muy bien. El bono de Grifols lo compramos al 10% en euros. Ahora está al 5%. Y le metimos todo lo que pudimos, desde un punto de vista de que sabíamos que ahí sí que íbamos a tener algo más de volatilidad, y tenemos también que controlar esa parte en gamma, ¿no? Pero claro, al 10% era para meterle también mucho, porque tenía que perderlo todo, la familia, los accionistas, decir que todo el negocio tangible, porque el negocio de Grifols es un negocio tangible, valía 0, para perder dinero ahí tenían que pasar muchas cosas, y evidentemente pues el mercado lo ha reconocido, y cuando hicieron las refinanciaciones, que era donde había ruido, colocaron también muy bien, y toda la deuda de Grifols esa deuda senior está cotizando ahora por debajo del 5, y nuestra deuda, que es no senior, porque evidentemente fuimos a un escalón donde pagaba algo más, a la no senior, a la que estábamos por debajo de la deuda senior, pero por encima del equity. Antes de que algún Grifols o algún accionista de Grifols viese un euro, nosotros teníamos que recuperar todo, ¿no? Entonces fuimos ahí, conseguimos al 10, ahora está al 5,30, una cosa así de yield, y seguimos teniéndola en cartera, porque oye, creo que riesgo-recompensa sigue siendo muy, muy interesante, ¿no? Yo te quería preguntar ¿cómo das con esos expertos de irte a Noruega a ver salmones? que yo digo, no sé quién puede llegar a contactarte allí para que tú veas una empresa de salmones. Esta idea no sé cómo surgió, yo creo que es de que vas viendo a los brokers que te van mandando, y oye, el salmón esto puede ser interesante, tal, y de repente un día te pones a leerlo. Hay un informe muy bueno, gratuito para todo el mundo, que lo hace Mowi, para explicarte el sector del salmón, y cuando lo ves dices, a ver, demanda estructuralmente positiva, porque especialmente en China se está empezando a consumir salmón, porque la gente se hace mayor, el colesterol, tal, el salmón además es más barato que las competencias en términos de proteína y demás, no evidentemente contra el pollo, pero contra otros sustitutivos, ¿no? No ha subido tanto, y está crecimiento estructural todos los años 5 o 6%, y luego cuando te vas a la oferta,
es un negocio de oferta y demanda al final, es un negocio commodity, aunque los salmones de Noruega se venden con prima porque son de Noruega, ¿no? Pero bueno, realmente Yo es commodity. Y... Cuando te vas a la oferta, te empiezas a fijar y dices, oye, es que ya no hay más licencias, ya no hay más sitios donde hacer salmón. Está más o menos con el 50-60% de la cuota de mercado Noruega, donde ya no se pueden abrir licencias. De hecho, se están cerrando en base a regulaciones medioambientales y demás. Luego está Chile, con más o menos un 20-25% de la industria. Y luego tienes cosas Islas Feroe, tienes Escocia, tienes algo de Canadá, pero eso ya es nada. Y si te miras el crecimiento de la oferta en los últimos 2 años y lo que se espera, es que está súper constreñida. Tienes que empezar a idear tecnologías y demás que son muy caras, ¿no? Entonces, bueno, cuando te empiezas a ver eso, dices, oye, ¿y cómo este sector ha ido tan bien desde el 2012 hasta el 2020? Y en el 2020 se ha parado, ¿no? Se ha quedado en el mismo precio. Pues porque en el 2020 les subieron una barbaridad la materia prima, lo que ellos alimentan al salmón, que es el 50% del OPEX, se subió una barbaridad, fish oil, vegetales, tal, y claro, pues el beneficio lo había notado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado esto en el último año y lo que está pasando ahora, que se está desplomando? ¿Qué es lo que pasa? El salmón tiene un proceso de 3 años para desde que lo hace, o sea, desde que ¿cómo se dice? Lo cosechas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo crías hasta que lo vendes. Entonces, claro, aún estás vendiendo lo mismo que en Grifols, el coste, el salmón con el coste que tenías antes, ¿no? Ahora, a partir de la segunda parte del año, ya empezará a entrar salmón con menor coste, y sobre todo el año que viene. Entonces el beneficio hará boom, de repente, ¿no? Y ya me acuerdo cómo conocí el sector del salmón. Aparte de que, oye, siempre ibas leyendo y tal, pero sin meterle mucha idea, una cosa que hacemos muchísimo es, oye, un broker nos ofrece, viene el CFO de Bakkafrost, que es el líder, porque está en Islas Feroe, donde tienen unas corrientes mucho mejor que los noruegos, y entonces sacan un salmón grande, que tiene una prima versus el salmón noruego. De hecho, es el mejor salmón, el de Islas Feroe. Lo que pasa es que, claro, Islas Feroe yo no sabía ni dónde estaba en el mapa. De hecho, estaba hablando con el director financiero, y a mitad de conversación se da cuenta el tío de que no sé ubicar Islas Feroe en el mapa, saca el mapa y dice, aquí estamos, y yo, perfecto. Porque evidentemente, pues sabía que era algo que estaba por ahí, pero vamos, no tenía claro si era Islandia, de lo que me estaba hablando, una región de Islandia o de qué, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sentamos con él y lo escuchamos. Un tío familiar, todos han crecido ahí, se han dedicado a esto, tiene una competencia... dentro de un sector que es commodity, tiene una ventaja competitiva, que tienen el mejor location para criar salmón, gobierno favorable, tal, porque hace mucho empleo en Islas Feroe. Entonces, bueno, pues oye, en agosto eso pasó en agosto del año pasado. Hostia, este sector puede tener sentido, lleva la acción mucho tiempo muerta, lo ha hecho muy bien en el pasado, el sector de la demanda y oferta, las dinámicas son interesantes, ¿por qué no explorarlo? Pues oye, ¿cómo hacemos? Pues contratar a gente experta en el sector. Primero analistas que te cuentan, tal, para ver si de verdad vale tu tiempo, ¿no? Sigue valiendo tu tiempo, hablas con ellos, con otros, con tal, no sé qué, vas allí, y ahora estamos empezando. Ahora, desde agosto empezamos. Agosto del año pasado, julio del año pasado, de hecho. Y ahora estamos empezando a comprar las empresas de salmón, porque, oye, pues ya hemos hecho ese proceso, ya tienen sentido desde un punto de vista de TIR o de rentabilidad esperada versus otras alternativas, y ahora es cuando estamos comprando, porque creemos realmente que se vienen 2 años, 3 años muy buenos, y que además es un sector bastante defensivo, porque por ejemplo cuando te ves en momentos difíciles de recesión y tal, el precio ha aguantado y los costes han caído, con lo que el beneficio ha ido mejor, ¿no? Y es un sector que realmente... me he quedado sorprendido de lo profesionalizado y de lo pensado del accionista y de, no sé, mi sensación desde fuera era un poco más que seguramente también me equivoque porque no lo he visto, que como el sector del campo, ¿no? Que es un poco más, oye, si hubiese ahí una profesionalización de verdad, habría mucha más eficiencia, ¿no? También hablando desde la ignorancia porque no le he metido las mismas horas, pero como está tan subsidiado, pues al final eso crea ineficiencias, ¿no? Que es lo que pasa, que el sector del salmón no. Y es muy interesante, pero insisto, lo más interesante para mí fue oferta limitada durante los próximos años, a no ser que metan muchísimo CAPEX y realmente se tengan que llevar el marginal para arriba.
y demanda estructural creciente, ¿no? Y eso es un poco, y acciones baratas y sin hacer nada mucho tiempo. Y es un poco el mundo ideal y por eso es donde estamos ahora un poco comprando. Y bueno, quería pasar a hablar sobre China, Asia y demás, pero bueno, tú te tienes que ir. Así que yo aquí digo que pongan en comentarios, nos hacemos un Danitello. Justo iba a decir ahora, qué pena que nos estamos quedando sin tiempo y iba a mirar la cámara y decir, vamos a hacer un Danitello. Nos hacemos un Danitello. Si ponen en comentarios que vuelva Gabriel, lo traemos de nuevo y a hablar sobre empresas y sectores y demás. Sí, sobre China, que es un sitio que nunca hablamos y que es súper interesante para... Literalmente queríamos hablar sobre eso. Claro, es de las pocas personas que conocemos que tienen inversiones en China hoy en día, entonces... Pero bueno, que pongan ahí en comentarios si quieren que venga de nuevo. Bueno, y si tú quieres venir... Yo encantado, yo la verdad que ya lo veis, me lo paso genial, yo podría estar hablando horas y horas y horas, ¿no? Porque a mí me encanta y sobre todo con gente que ves que tiene interés, que se lo ha preparado, que lo ha trabajado, que trae este equipo, ¿no? Aún te apetece más compartir con ellos, así que yo también agradeceros a vosotros dos que hayáis venido aquí a las oficinas y os abro la puerta para cuando queráis. Pues perfecto. Vamos con las preguntas finales cortas que siempre hacemos. A ver qué tal. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Siempre me das la misma para que se me echen encima. Empiezo yo. ¿Dividendos sí o dividendos no? Es muy buena pregunta. Pues si tengo que esperar, si es una tesis que tengo que esperar mucho, ¿vale? Que es una de estas que puede tardar mucho, dividendos sí te hacen más ligera la espela y sobre todo te pone un suelo en la valoración, ¿no? A partir del 10% de dividend yield la gente... Si no es un dividend yield que te lo van a quitar, ¿no? Que es de una cíclica, pues normalmente ya entra. Entonces, en general no es algo que busquemos, pero por ejemplo, si tengo que invertir en empresas chinas mid, small cap, tengo que tener paciencia y esa paciencia tiene que estar un poco remunerada, ¿no? Pero en general, yo prefiero o recompras si están muy baratos o reinversión en el negocio si se puede para crecer más y componer, por supuesto. Genial. Creo que fueron los de Oro los que nos dijeron que en China les gustaban los dividendos, pero fuera de China menos. Creo que, no sé si... Sí, eso lo compartimos, sí, desde luego. Yo creo que tienes que tener la misma empresa. Había una empresa, no sé qué hacía exactamente, sí, pero quedaba un 10%. Del 10 por lo menos o por ahí. No me acuerdo qué era. No tenemos tampoco mucha... En China, concretamente, creo que tenemos solo Nagacorp. Las otras que tienen ellos son historias fáciles para ellos, pero a lo mejor un poco más complicadas para mí. Yo he ido en China, sí que es verdad que Nagacorp, que es muy interesante, Pax Global, que tiene un dividend yield del 10%, pero fuera de eso... No era. Fuera de eso es Alibaba, Tencent y JD, ¿no? Y es que lo que me ha pasado cuando he ido a China es... Joder, al final están estas tan baratas que es como comprar las magníficas 7 tan baratas que para que sí, evidentemente, si bajas un escalón están aún más baratas, pero es que la gente primero se va a fijar en estas, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado. Y ahora yo creo que aún le queda algo, pero es momento de mirar también un poco las otras que ninguna ha movido, porque evidentemente el dinero entra primero vía ETF, entra a las primeras, que son excelentes compañías, por supuesto, y que estaban absurdamente baratas, pero primero entran las magníficas y luego ya entramos al resto, ¿no? Y es un momento ahora, tiempo para hacer trabajo en China, porque yo creo que lo bueno está aún por venir. La siguiente pregunta es, ¿market timing sí o market timing no? A ver, ¿qué es market timing, no? Porque si market timing es haber vendido la semana pasada sabiendo que esta semana iba a caer la bolsa, ¿no? Es imposible. O sea, es que de hecho a mí me ha pasado en el pasado, yo hablo por mí mismo, ¿no? Siempre que he vendido pensando que ya no iba a subir más y tal porque la bolsa estaba muy cara, no sé qué, ha seguido subiendo, ¿no? Siempre que en el pasado a nivel personal y demás he hecho algún corto al mercado, he terminado perdiendo dinero, ¿no? Entonces, el market timing en mi opinión es imposible. Pero claro, luego hay otra cosa de esto que os hablaba de los catalizadores, ¿no? También es un market timing, que es como, oye, yo tengo la posición, pero si creo que se aproximan cosas que van a hacer más interesante o que van a poner para el mercado la empresa más visible, pues le pego un poquito, ¿no? Aumento un poquito, por ejemplo, en Zegona. ¿No? En Zegona hay catalizadores increíbles. Es una compañía, y yo creo que la explico muy bien Dani Tello, de hecho tengo un amigo, muy buen amigo, que me ha dicho...
has explicado, tú tienes un vídeo de 1 hora hablando de la compañía y lo has explicado él mejor en 3 minutos. Lo cual es verdad porque yo doy demasiados detalles, ¿no? Pero claro, ahí hay un catalizador muy claro, que son unas ventas de 2 joint ventures que se van a producir ya en mayo. Estamos en marzo. Mayo, tarde, abril una, mayo otra, ¿no? Entonces es un catalizador muy claro. Pues bueno, pues entonces no voy a... O sea, quiero jugar ese catalizador porque creo que hay una... alta probabilidad. Ojo, aquí siempre hablamos en inversión de probabilidades. Siempre hay una tesis negativa, siempre hay una tesis positiva, siempre hay una tesis neutral, pero claro, tienes que jugar con las probabilidades. Yo creo que hay muy pocas probabilidades de que no lleguen al mínimo, que son 2,2 billion de euros, que incluso podría ser menos porque algo de dividendo al resto de los accionistas nos lo podían pagar en papelitos, entonces sería alrededor de 1,8. Yo creo que hay muchas probabilidades, muchísimas probabilidades de que pase. Y si pasa, vale el doble. Entonces yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces market timing del mercado o de mi fondo, no, pero en las acciones sí que darle ese puntito extra de sizing, de peso, sí. Vale. ¿Criptomonedas sí o criptomonedas no? Yo creo que me identifico un poco con el, ¿no? con el concepto, pero no creo que al menos a día de hoy que realmente tengan la utilidad que o por el concepto que se inventaron, ¿no? Al final esto es, de hecho es que no es una reserva de valor, no es un medio de pago, lo que es un indicador del riesgo. El Bitcoin empezó a caer el primero. El Bitcoin caída el fin de semana, el Bitcoin estaba cayendo el fin de semana un 5%, yo ya sabía que hoy iba a ser, hoy lunes iba a ser caídas. El Bitcoin es el indicador del riesgo y se comporta, es un Nasdaq apalancado, ¿no? Entonces yo creo que como concepto me identifico. Evidentemente, yo creo que cualquier inversor racional se identifica, ¿no? En vez de estar dependiendo de los estados y los bancos centrales, que al final son políticos, lo que hay detrás. Pero yo creo que ahora mismo, y además las manipulaciones que está haciendo Trump, que además, no te puedes... Un inversor racional no se puede identificar a día de hoy con ese concepto. Pues la siguiente pregunta es un poco dura y es, si tuvieses que quedarte con uno, ¿con cuál te quedarías? ¿Con Warren Buffett o Charlie Munger? Yo la verdad es que no está en mis top 5 favoritos ninguno de los dos. Evidentemente me he leído todos sus libros, pero al final, gracias a Paramés y Álvaro Guzmán, yo empecé en esto, ¿no? Entonces son un poco inversores de referencias y luego hemos hablado de Druckenmiller. Pero de ellos dos yo me quedo con Munger, desde luego, porque le da, ¿no? Ese punto... yo creo que sin ese punto a lo mejor Buffett nunca hubiese sido el Warren Buffett que conocemos. Y también, por cierto, te demuestra lo necesario que es tener un compañero que esté a tu altura intelectualmente y que te pueda competir, porque cuántas horas habrán ellos invertido, ¿no? En estar peleando esta empresa sí, esta empresa no, y hasta que no hay consenso no tiras para adelante, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, tener esos desafíos intelectuales antes de darle el botón, ¿no? Y si tuvieras que meter todo tu dinero en una empresa, ¿cuál sería? Pero depende cuánto... A qué horizonte temporal, ¿no? Porque, por ejemplo, Zegona está muy interesante ahora, por eso es de las primeras. Golar está súper interesante a 12, 18 meses, pero igual a largo plazo, pues me identificaría más... ahora mismo, me ha pillado fuerte. Yo creo que sí, a lo mejor una empresa así que pudiese atacar todos los campos, no sé, me quedaría mejor con un West Time, que crees que lo que están haciendo de verdad es, y además muy incentivados, le han dado la vuelta al negocio y le pueden dar la vuelta 1000 veces al negocio y no estás atado a un negocio en concreto, ¿no? Si tuviese que estar toda la vida en un negocio así, serían Warren Buffett, sería este tipo de negocios, ¿no? Que a lo mejor a día de hoy yo no tengo, pero que me permitiesen tener como si tuviese mi fondo, ¿no? Realmente yo donde tendría el dinero es en mi fondo, porque sé que por debajo hay muchas empresas que van cambiando, ¿no? Y que no caemos en esto que es el SP500, que las más grandes tienen más peso y por tanto tienen menos probabilidad de futura revalorización. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el libro que más te ha influenciado y de qué manera? Yo creo que Damodaran. Yo creo que Damodaran, porque había terminado el CFA1, que lo pasé además antes de Damodaran, no sé cómo es, pero da con buena nota. Pero yo aún sentí ese verano, porque antes había una vez al año, solo en junio creo que era, y sentí que
que me había perdido aún, que me faltaba mucho para aprender, ¿no? Y me enchufé los 3 libros, el manual y los otros 2 libros que tiene Damodaran. Y claro, una persona como yo, también uno también español de Pablo González, también muy bueno, no me acuerdo ahora del nombre, pero ese punto matemático obsesivo que tengo yo de realmente llevarlo todo a números al final, aunque sabiendo que los números tienen que corresponderse con la realidad, y eso lo explica muy bien Damodaran en su libro, yo creo que me ayudó mucho a tener más confianza, ¿no? en las inversiones. Pero si tuviese que recomendar uno, recomendaría el de Adam Grant, el Give or Take, o Give and Take, que es lo que hace Tello, lo que hago yo, lo que hace Oros. Te explica que en el mundo hay 3 clases de personas. Están los givers, que dan sin esperar nada a cambio. Están los takers, que luego siempre se aprovechan, ¿no? del trabajo en equipo e intentan que parezca que solo ellos han trabajado, que cuando a lo mejor no han hecho nada, que tal, que se aprovechan, ¿no? Y están los matchers. Los matchers son los que si tú le das algo a cambio, están en deuda contigo y de alguna manera, ya sea de una manera o de otra, pues intentan devolvértelo porque realmente pues tú les has hecho un favor, les has mejorado la vida, y a mí personalmente es lo que me está pasando, ¿no? Lo que me ha pasado toda la vida. Yo cuando leí ese libro de Adam Grant, que además ahora tengo en la mesita otro que tiene él, pero no es tan bueno, me identifiqué tanto con ese libro que dije, joder, es que esta es la filosofía que hay que seguir en la vida y un poco también lo que vosotros estáis haciendo. Y es lo que te abre puertas y sin querer, al final, a largo plazo, te das cuenta del que ha ido dando sin esperar nada a cambio, les va bien en la vida y además de que tiene una vida plena. Y el espabilado, por decirlo de alguna manera, ese que se aprovecha y que se quiere llevar todos los méritos, termina descubriéndose en algún momento y se va para abajo, ¿no? Pues me lo apunto. O sea, no lo conocí. No es de bolsa, pero es muy bueno. Ahora ya no leo libros de bolsa. Lo que leo es más psicología, más... Sí. Y bueno, vamos a dejar esta como la última, para terminar ya. Que es la más dura, yo creo, bajo mi punto de vista, es la más dura de todas. O a lo mejor no, a lo mejor lo sacas rápido. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, vivo o muerto, ¿quién sería y qué le preguntarías? Pues yo he tenido la suerte de haber estado con Paramés en persona y estar una hora hablando con él, así que no sería Paramés, sería Druckenmiller, claramente. O sea, porque los conocimientos que aprendes de una conversación que tiene la CNMC de 20 minutos o de 15 minutos aquí y allá, los escuchas y dices, wow, o sea, ¿cómo no lo había pensado yo si es tan evidente, ¿no? Yo tengo al final ese clic con él, que todo lo que dice, y es el primero que se equivoca y lo dice y puede cambiar de opinión enseguida, entonces tiene una filosofía que realmente no tiene nada que ver con el value investing y el tío ataca a todos los palos y bueno, lo sabéis, que es el que casi destroza, bueno, destrozó de hecho el Banco de Inglaterra. Pero claro, la sabiduría y el timing y el olfato que tiene este hombre, querer aprender o poder aprender de esto, yo creo que sería la cena esa que pagan a Warren Buffett, ¿no? Yo lo pagaría sin ninguna duda, o me hipotecaría porque es mucho dinero y no lo tengo, por tenerla con Druckenmiller, porque sé que sería una inversión, el retorno valdría la pena. Pues nada, Druckenmiller. Muchas gracias, Gabriel, por dejarnos compartir el momento aquí. Hemos aprendido muchísimo. Sobre todo la parte de renta fija es lo que me gustó muchísimo. Encantado y nada, espero que nos volvamos a ver en la siguiente temporada o como lo hagáis vosotros. Y nada, seguir con el trabajo y me alegro que sigáis fomentando cultura. Yo creo que ahora cuando salgamos buscamos un huevo ya para los próximos meses. Como Dani y yo, literalmente. Encantado. Así Muchas que nada, gracias por todo. Nada, un placer. Y nada, hablo allí porque esta se nos apagó, como siempre. Y nada, a los oyentes, pues like, suscribirse y valoración de 5 estrellas en Spotify, ¿no? Sí. Que ya, bueno, ya no sabemos cuántos tenemos, pero sí. Seguimos sabiendo que Javier Acción está lejos. Sí. Pero bueno, eso. Un abrazo fuerte y que la fuerza de Buffett les acompañe.